¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en esta nochecita en una transmisión más sobre el Barrenland épico, gentita bella. Espero que se la pasen muy bien en esta transmisión, ya que por ahora las alianzas del Barrenland épico entraron a la zona del árbol y veremos bastante guerrita, gente bella. Déjenme acomodo antes de todo. Y bienvenidos, gentita bella. Perdonen que no he estado haciendo directos. Estaba subiéndoles videos para que ahí se distrajeran un poco, ya que durante el Barrenland épico no había bastantes luchas todavía. Pero cuando ya se acercaron el tema de la zona del árbol, ya se animaron todos a luchar, ya que todos están al máximo de hongos. Y sin duda, hoy van a haber demasiadas kills, ¿vale? Un saludito para Maya, Noelia, Ismer, Keylor, El Perú, Daniel Medina, Ulises Soto, Gustavo, Carlos Anderson, Isaac Castillo, Chable, Frank, Saúl. ¿Quién más me falta? José Carlos, Edward Campos. Bienvenidos, gentita bella. Una buena noche para ustedes, un buen día y espero que se la pasen muy bien. Perfecto, gente. Déjenme ver si acomodo esto listo. Ok. Me avisan si se escucha bien la transmisión, si se ve bien antes de empezar. Para empezar con todo, gente, ¿ok? Verán. Se supone que la transmisión iba a ser después del reinicio, ¿vale? Como hoy es inicio de semana, pues hubo un poco de trabajo, pues de presión en el trabajo, valga la redundancia, y me mantuve ocupado hasta ahora, gente. Más o menos una media hora atrás, antes de que iniciara el directo, ya me desocupé del trabajo, hice la miniatura rápido y armé rápido el directo porque estuve ocupado, gente, pero ahora estamos libres, ¿vale? Todo bien, Tony. Vale, Legoshi, perfecto. Si se escucha bien, todo bien. Por acá dice perfecto. Hola, buenas noches, Tony. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido. Aldair, buenas noches, Tony. Se escucha todo bien, perfecto, gente. Si se escucha todo bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos con todo. Y espero que disfruten de esta transmisión. Mientras, vamos a ponerles en contexto qué es lo que ha pasado durante todo este Barrenland épico. A ver, vamos por acá a la batalla. ¿Por qué no se cambió la batalla? Ahí estamos. Saludos, Ricardo, ¿cómo estás? Del servidor 359, la Federación X. Un saludito para ustedes, gente. Ahorita están luchando. Vamos a ver y poner en contexto qué es lo que ha pasado durante todos estos días que no hemos hecho transmisiones. Podríamos decir que en la zona neutra, lastimosamente el campamento rojo no logró dominar esta zona. Dice, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Estuvo muy bien, gentita bella. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Estuve muy bien, me relajé bastante. Ya saben que a la final los fines de semana son para disfrutar. Verán, la zona que no tiene bonificaciones, lastimosamente el campamento rojo perdió esta zona. La presión del campamento azul por los jugadores que tienen y sobre todo pues el tema de actividad, porque en sí todas las alianzas que están aquí son muy activas. Pero el tema es los jugadores qué tan fuertes puede haber en cada alianza. Y así que por ahora podemos notar que el campamento azul, a como pinta esto, parece ser que el campamento sur, no es que parece, más bien va a ganar el campamento azul este barrio, ¿ok? Todo se va a definir aquí, ¿ok? Todo se va a definir en la zona del árbol. Por ahora en la parte inferior igualmente ha dominado el campamento azul y en la parte norte ha dominado el campamento rojo. Si ven cómo han sacado a todas a Tig, lo han dejado hasta por acá. A Tig no le van a dejar tocar esta maravilla de aquí, ya que con esta aseguran algunos puntos, ¿ok? Esto es lo que ha pasado. No ha habido enfrentamientos tan fuertes desde que se abrieron los túneles y sucesivamente así han estado peleando. El tema es que el campamento azul pues está muy fuerte, ¿ok? Está muy fuerte, presionan demasiado. Vamos a ver los puntos de competencia, ¿ok? Vamos a ver en puntos de competencia, puntos de maravillas, cómo van. Ahorita, gente, van empatados tanto puntos de maravilla y puntos de competencia. No puntos de competencia. Puntos de maravilla están empatadísimos, ¿ok? En puntos de competencia, el campamento rojo va ganándoles, ¿ok? El campamento rojo. Significa que si quedaran empatados y si se diera la posibilidad de que el campamento rojo presionara demasiado y lograra tomar el árbol, y el campamento azul también tomara el árbol, pues los dos alianzas estarían todavía empatadas. Todo se definiría en el periodo de liquidación, que ahí también te dan puntos adicionales por tomar o robarte estructuras. Y a la final quedaría así, por ahora, gente. Por acá dice puntos totales estimados por el periodo de liquidación. Ok, ahí más o menos están los puntos por tema de liquidación. Ya estamos
a días de que se defina quiénes van a ser los ganadores, a 8 días en el tema de las competencias. Y si el campamento rojo presiona y en el periodo de liquidación no se deja robar más estructuras o se mantienen en puntajes iguales, estarían ganando por puntos de competencia, ¿ok? Esta es la clave por la parte del campamento rojo, pero va a depender muchísimo de esta zona de aquí, gente. Va a depender mucho de esta zona en la que están luchando. Todo tiene que ser certero y sobre todo planear muy bien las estrategias, porque si el campamento azul no deja que el campamento rojo tome el árbol, pues el campamento azul estaría ganando por puntos de competencia. Entonces tendría que sí o sí, gente, presionar. Vamos a ver cómo se desenvuelven las luchas. Ahorita pinta bien si es que el campamento rojo presiona y no se dejan sacar de la zona del árbol. Porque si se sacan de la zona del árbol, gente, ahí sí es una desventaja muy grande. Tengan en cuenta que ahorita el campamento azul tiene más bonificaciones por esta zona neutra de aquí, ¿ok? Entonces se viene una gran presión. Dice la maldición del campamento rojo. Exacto, Legoshi. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que usualmente más gana el campamento rojo? Más gana el campamento azul que el rojo. Parece ser que se aplica esa maldición, ¿no? Como dice Legoshi. Dice Tony, en el Barren Land te dan a escoger dos golden huevos o una de la temporada. Pensándolo bien, el chance de obtener una hormiga de la temporada es mínima. Es mejor los 2 huevos y acumularlos. Hablas de los 2 huevos que se pueden abrir en la incubación suprema. Bueno, va a depender de ti. Yo los uso a ver qué tan buena puede ser. Depende de cada jugador ya. Pero Satoshi, tienes un buen argumento. Yo usualmente también los intercambio por los dorados. Pero por ahora, como estoy en este periodo, estoy buscando un poco más de suerte a ver si me sale cristal dorado. Yo estoy apostando los huevos de la temporada. Tony, soy Team Transportador. ¿Qué hormigas me recomiendas o evoluciones? Transportador, chinches asesinas, arqueada delgada y diente gigante si estás empezando, crack. Ya cuando vayas a la isla te sacas la Golden Crystal si es que te logra salir, no es que te saques, si es que te logra salir porque es cuestión de suerte. Enterradora, Golden Crystal, gigante de sangre también es buena, puedes armarte un buen team porque da velocidad de combate, es muy buena. Así que para que lo tengan en cuenta. Hola Tony, después de sacar las T10 ya no sé qué más evolucionar. Tienes que sacar otra T10, Josué. Es así. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos, gentita bella. Buenas noches, mi Tony. Bienvenidos, gentita bella. Antoine, Alexis, bienvenidos. Dice, si en este Barren no me sale bueno mejor, para la próxima voy a cambiar los 2 huevos dorados y no el de la temporada. Exacto, Legoshi. Yo por ahora estoy apostando los de temporada. Si no me sale nada, sí ya voy a intentar a solo los supremos. Para ir al 9x10 o ese tipo de eventos donde aseguras otras cosas. Ghost, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Dice la Berserk que nadie la supera. La Golden, créeme que le supera a la Berserk. La Berserk, gente, depende mucho de la Acacia. En cambio, la Golden solita farmea bastante. Ahora sí. Vamos a ver cómo van las peleas. Tema de kills, gente. ¿Se acuerdan cuánto de kills estaban en el anterior Barren Land? ¿Se acuerdan quién era el top? ¿Se acuerdan que era la jugadora Tiwili? Creo que estaba arriba de 5G. No me acuerdo muy bien. Tony, ¿qué es mejor? ¿Evolucionar si soy clase recolectora que mejore la velocidad de unidad o vida? Mejor la vida, crack. Y lo más importante en este juego es que suba las estadísticas rápido. Ya llegas a un punto donde para el tema de las transportadoras la vida es más importante en PvP. Entonces mejora y prioriza la vida, Tiago. Hola Tony, ¿sabes cómo subir rápido las estrellas de los insectos? Casi no me salen insectos naranjas. Luis, siendo free to play, dependes mucho de la incubación y completar algunos eventos donde te ofrecen insectos de 3 estrellas y sucesivamente. Lastimosamente no hay un método donde tú puedas conseguir muchos insectos, no hay. Todo depende mucho de la suerte si vas a incubar. De ahí, como te digo, vienen eventos aparte donde consigues huevos de 3 estrellas y así para sacarte insectos de 3 estrellas. Y bueno, depende mucho de eso. Depende mucho de eso, crack. Por acá. ¿Se acuerdan? Creo que estaba la jugadora Tiwili arriba de 5G. No me acuerdo muy bien. O ya estaba más de 5G. Pero ahora no he visto el tema de kills. Esta es la primera vez que voy a ver. Dice, y si quiero ser full arqueras, ¿cuál me recomiendas? Para full arqueras, gente, antes de ir a la isla, arqueada, diente y la hormiga de la muerte. Es la mejor formación que pueden llevar antes de ir a la isla. Antes de que, o todavía estén empezando en el juego. Una vez ya vayan a la isla, ya puedes conseguir la Crimson Fragger, que es muy buena universal. Podrías cambiarla si es que no te sale una Berserker o no tienes una hormiga de la muerte.
La Acacia Cornígera, que es de las mejores. Acacia, y si te sale Acacia Berserker y usas diente de primera línea, una combinación muy fuerte. Ahora en el Barren Land salió, eso ya es para los jugadores un poco más avanzados, cuando ya vayan al Barren. En el Barren ya pues, o ahorita me dicen que en el Lost Island también pueden conseguir las hormigas del Barren, entonces eso es un plus más. Si logran conseguir hormigas del Barren en el Lost Island, mucho mejor. Ahí pueden conseguir la Melee, que está muy rota también. Creo que fueron más de 10G el top, dice por acá. Ah, 10G, sí tienen razón. 10G, 10G. Ahora vamos a ver el tema de kills. Muertes de hormiguero. No fue 10G. Me acuerdo que eran arriba de 5. Mira. La jugadora Tiguli está en 7G. ¿Ok? Aquí pueden ver. Sí, me acuerdo que era arriba de 5, algo así. No era 10. Mucho creo 10. 10 era de los anteriores a full. Dice, la saltarina con despertar activa buenas habilidades. La saltarina yo la veo más para solo PvE. Para PvP le carece un poco. Crimson Flagger está mejor para PvP. Por el tema de la utilidad de la segunda habilidad que tiene. Ya saben que quita defensa. No es que quita. Vulnera parte de la defensa del enemigo. En cambio, saltarina solo es para hacer full daño. Nada más. Del anterior Barren Land. Del anterior Barren Land el top de kills creo que era el de robot. Ahí sí fue de full robot. En este caso, en este Barren Land ya vemos a la jugadora Tiguli arriba de 7G de kills. El tigre árabe 6.6. El lobito de CTLS ya está en 6.5, entrando a 6.6. El chinito de gafas 5. Robot 4 y Capal 4. Miren, a comparación de los otros Barren Lands, hemos visto que no han farmeado muchas kills, ¿vale? No han farmeado muchas kills estos jugadores, por ejemplo Robot y Capal, por el tema de que en las alianzas, por ejemplo, por los enfrentamientos que ha habido y reportes que nos han compartido gente, si no me equivoco, Fabián está obviamente en la alianza de Call, gente. Él compartió un reporte donde el tigre árabe, gente, con las evoluciones y estructuras tomadas de los campamentos, ya tiene más de 1000 de vida, gente. 1000% de vida. No sé si alguien me puede compartir un reporte acá, déjame ver. Puede que alguien haya compartido un reporte o se pegó contra el tigre árabe. El tigre árabe, gente, creo que en arquera ya lleva más de 1000 de vida, gente. Déjenme ver si han compartido tal vez algún reporte. Por ahora están luchando muy bien. Veamos. Si es que no compartieron acá. Ok, déjenme ver. Ahorita todas las alianzas están luchando. Ahorita toditas. Están luchando desde el reinicio. El tigre árabe. Lo malo es que no veo. Acá no hay un reporte que digamos que hayan pasado por acá. Déjame ver. No hay. Con las hormigas de la temporada, gente, llegar a más de 1000 de vida es una barbaridad. Aquí hay algo. El buen robot creo que está viendo la transmisión, gente. No, el buen Soul le dijo que compartiera. Listo. El buen Soul, gracias, crack. Te agradezco, buen Soul. Listo. Ya estamos aquí. Perfecto. Verán. El tigre árabe, ya saben, es un jugador mixto. Igual que Robot. En este ataque de aquí le atacó con su primera unidad, ¿vale? No es la unidad pro. Y estos jugadores ya tienen el despertar. ¿Qué digo el despertar? La habilidad de meteorito ya en color verde, miren. Esto es sin duda, pues llegar a este nivel es bastante complicadito. ¿Ven esta hormiga melela de guardianas? Es el meta, me imagino que muchos jugadores la van a usar. Y es una hormiga del Barren Land que a muchos les está saliendo la hormiga de guardianas. Informaciones mixtas va a funcionar muy bien esta, gente. Fea bastante. Vamos a ver aquí. El jugador de TIG, Insecto 84, lo tiene. Proata usa la transparente, gente. La transparente, si no me equivoco, también creo que da vida o defensa. Déjenme ver eso. La transparente da vida o defensa. En la habilidad que da todo el equipo. Déjame ver. Transparente. Esta habilidad da... da defensa. Ok. Da defensa a todo el equipo. Ok, no da vida. No da vida. El tema de estadísticas, gente. ¿Cómo estás, Anubis? Tony de Bigger, bienvenidos, gente. Ahí está, miren.
En guardianas tiene más de 1000 de vida, gente. Y en arqueras más de 1000 de vida. Están ya en 2.7k de daño ya. Una barbaridad. Es que estos jugadores, gente, con las bonificaciones y estructuras que han tomado, gente, está muy potente. ¿Ok? Por acá dice, te escribí por Discord, dice, acabé de ver el mensaje. El enlace ha expirado. Te mandé otro mensaje, Kat. O bueno, me escribes de nuevo. Es que a veces, pues, por el tema de que me olvido de escribirlos otra vez, escriban de nuevo para enviarles otra vez el enlace a los miembros del canal. Dice, veo que algunos usan Acechador Oscura con 3 o 4 estrellas para PvP. Acechador Oscura no es muy buena para PvP. Para el PvP más o menos buena. ¿Qué significa la evolución que dice cooperación de defensa o ataque? ¿Vale evolucionar? Es que... ¿A cuál evolución te refieres, Thiago? Es que hay muchas evoluciones que se llaman así. Hay cooperación... Hay muchas. Hola, Tony, ¿qué novedades? ¿De qué me perdí? No te has perdido de mucho. Tony, yo tengo esas hormigas. Ya veo, crack. Ese es el meta. La formación mixta es muy fuerte. Está muy en meta. Igualmente, full arqueras y full transportadoras también están full en meta. Ten en cuenta que estos jugadores son full pay to win. Proatas ya con despertar dorado. Tetraponera con el despertar dorado. Acá Robot también tiene la tetraponera despertar dorado. Y bueno, en sí no le atacó con unidad pro. Pero estamos viendo que esta unidad de aquí es obviamente la unidad 1 de Robot. Ya saben que con la pro sube más estadísticas. Pero por el tema de las bonificaciones que ya tienen actualmente el campamento azul, gente, están muy bufeadísimos. Están muy bufeadísimos ya. Por el tema de las estadísticas de la zona. O sea, imagínense en esta cantidad de daño. Arriba de 2500 de defensa. En vida más de 1000%. Y en velocidad de combate todos llevan al mismo porcentaje. ¿Ok? Ahorita el máximo es 815. ¿Vale? 815. Miren, esta hormiguita melee da velocidad de combate. Porque en guardianas esta tiene 855. Así que da velocidad de combate la hormiguita. Esta la melesta de aquí, gente. Está interesante eso. ¿Cómo estás, And Warrior? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Lo voy a hacer a Robot. Gracias. Robot. Un abracito, Vandemore. Acá mandó otro reporte. Ok. Vale, ahí atacó con su unidad pro. Más o menos, miren. El ataque no fue tan efectivo. Pero en tema de hormigas que le quedó tanto el enemigo como a Robot. Están ahí casi. Por el tema de las bonificaciones. Des en cuenta que ahorita pues el tigre árabe tiene más estadísticas que Robot. Y están presionando fuerte. Por ahora... Pelear demasiado. No sé qué tan bueno sea para los dos campamentos. Por el tema de las bonificaciones. Ahorita sí está muy complicado presionar. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Dice una pregunta. ¿Es posible avanzar siendo free to play? Comencé hace una semana. Sí, Gustavo. Sí puedes avanzar. Solo que no te concentres mucho en que otros jugadores pues crezcan mucho más rápido que ti. Por el tema es que este juego es pay to win. Tú ya sabes, es un juego pay to win. Puedes crecer siendo free to play, sí, pero no al mismo nivel de un pay to win. Si quieres alcanzar esos mismos niveles, yo te recomiendo, Gustavo, que te crees granjas. Para que subas el nivel de reina casi al mismo nivel de todos los jugadores. Pero así, en sí, crack, así puedes presionar. Por ahora, esperemos, yo confío, veamos qué sucede. Esperemos que logren presionar el máximo posible las alianzas que están peleando ahorita y no se dejen sacar de la zona del árbol. Que sigan presionando y que por lo menos tomen el árbol para empatar los puntos de competencia. Y así todo se definiría en el periodo de equilación. O que tal vez el campamento azul quiera dominar esta zona de aquí. Todavía está como decirles ahí un imprevisto que puede pasar. Michael, ¿cómo estás? ¡Qué crack! ¡Qué crack el buen Josué! El buen José siempre apoyando el contenido, gente. Es miembro del canal y regala membresías como... Es un crack, sinceramente. Gracias por el apoyo, men. Dice, gracias por la ayuda del otro día. Que va, José. Más bien, ya sabes, yo ayudo de corazón. Y sobre todo, pues te agradezco mucho por las membresías. Así,
Ya saben, los que les toca membresías participan por los sorteos del siguiente mes. Así que pilas ahí, gentita bella. Si les quieren tocar membresías, gente, traten de escribir por lo menos una vez en el chat. Así les toma el tema del algoritmo, porque es aleatorio el regalo de las membresías. Dice, ¿cómo es eso de las granjas, bro? Así algo rápido. Verás, Gustavo, las granjas son cuentas. Te vas a crear una cuenta aparte de tu principal. Entonces es como que tú vas a hacer crecer otras cuentas para que las subas de nivel. Y una vez estén en un buen nivel y puedan recolectar y producir buenos recursos, tú con tu principal las atacas. Las atacas para farmear más recursos y que tu principal crezca de mejor manera y puedas igualar a los pay to win. Te recomiendo que veas un videito en mi canal de cómo hacerlo, porque a veces hay que tener cuidado, porque cuando cambias de cuentas puedes perder la progresión de tu cuenta principal. Entonces te recomiendo ver un video de mi canal. Tengo uno antiguísimo y uno actualizado ya. Puedes buscar hasta en el buscador de YouTube, ¿cómo se llama? Cómo crear granjas en The Ants, y te sale un video mío. Ever, ¿cómo estás? Hola, Tony. ¿Me recomiendas subir la saltarina 2 estrellas o subo mi coraza dorada 1 estrella? No, sube la saltarina, crack. Ahorita la saltarina en PvE, si es que buscas más daño en PvE, está mucho mejor. Y si no tienes otra hormiga que haga más daño, la saltarina estaría mejor. Tony, ¿qué significa la evolución que dice cooperación de defensa o ataque de las transportadoras? ¿Vale evolucionar? Sí, Tiago. Si me hablas de transportadoras, sí, Tiago, vale mucho la pena. Tienes que evolucionar todo lo que puedas en transportadoras. Bienvenidos, gente bella. Tony, ¿qué color son las alianzas? Este color verde, gente, este color verde casi fosforescente, es la alianza de TIG, del 300. Este color verde como turquesa es la alianza KTA, ¿ok? Y el color azul es la alianza Han. Todas estas alianzas son del campamento azul. Campamento rojo, el color naranja, la alianza de Doc. Color, podríamos decir, rosado, fucsia, como quieran decirlo. Es que en diferentes pantallas se ve diferente, ¿no? Por el tema de que no está tan optimizado por el tema de esto. La alianza de Cole está en este color. Y los amarillos, ¿vale? Los amarillos es la alianza de ZLS. ¿Ok? Ahorita están presionándose muy bien. Están dando tema de controversia, como están peleando a full. Por ahora están presionándose muy bien. Ahorita hay pelea en la parte de acá. Doc, si no me equivoco, estaba peleando contra KTA en esta parte de aquí. Justo en la zona del transbordador estaban peleando. Miren, aquí están las zonas. Están peleando la alianza de KTA contra Doc. Ahorita sí, todas las alianzas van a pelear del todo por todo, porque han descansado bastante y tienen suficiente hongo para poder planificar. Ya están planificando un buen ataque en esta parte, ¿ok? Ahorita están presionándose muy bien, están atacando al máximo. Ahorita la alianza de Doc está muy fuerte en actividad también. Miren todos los jugadores que hay aquí. Y por parte de KTA también hay varios jugadores. Ahorita van a presionar. Vamos a ver si KTA puede hacer frente a Doc, o si Doc puede hacer frente a KTA. Por ahora está bien. No han cedido. Por ahora están presionándose muy bien, atacándose los transbordadores uno tras otro y tratando de ver quién puede aguantar más, ¿ok? Dice, hoy toca amanecida. Puede ser, hasta el final, hasta donde lleguen a luchar estas poderosas alianzas. Aquí están peleando Doc y la alianza de KTA. Por acá estábamos viendo que estaba peleando la alianza de Tick contra Cole. Ya saben que son dos alianzas dignas de enfrentarse como oponentes dignos, porque sin duda son jugadores altamente poderosos, ¿no? Estamos viendo al buen robot con la estrella, ya saben, el tigre árabe ya tiene los dos jugadores tienen las dos estrellas que... Para alcanzar este nivel de estrellas es demasiadas skins, es demasiado dinero en skins. Están presionándose muy bien para que lo tengan en cuenta. Por ahora están presionándose bien, ¿ok? ZLS sin duda debe estar enfrentándose contra Han. Vamos a ver, ZLS está avanzando por acá. Ha estado presionándose y está enfrentándose contra Han. El tema es que no veo... Solo veo a la jugadora Chihuili, pero no veo... al chinito de gafas, o será que se quitó. Ah, no, acá está, acá está. Aquí está. El chinito de gafas y la jugadora Tiguli están aquí defendiendo su torre. Ahorita los jugadores de ZLS, por el tema de la distribución de la zona, parece ser que van a tardar un poquito más en presionar. Pero estamos bien. Han avanzado bien. Ya se están encontrando aquí el tema de la invasión de las torres. Todas las alianzas en sí están peleando demasiado, ¿ok? Están peleando demasiado. Así que tengan en cuenta que estos, como son Battle Lands muy fuertes,
duran horas las luchas. Estamos hablando que una hora después del reinicio empezaron a luchar, si no me equivoco. A ver si Soul está por acá en la transmisión. Alex Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Aldo Lucas, Tony, la devoradora sin líder de colonia es buena, así como la Cristal Dorado. No como la Cristal Dorado, pero sí es buena si es que quieres atacar con guardianas. Pero para PvP no, te recomiendo que le saques líder si es que lo puedes hacer. Dice Tony, ¿sale mejor cambiar las estrellas de insectos o primero tengo que quitar los niveles? Primero quita los niveles, crack. Primero quita los niveles. Hola Tony, ¿qué tal va el enfrentamiento? Va muy bien, Ryan. Bienvenido, gentita bella. Dice, ¿todas mis tropas las puedo utilizar como transportadoras? ¿Vale la pena? Sí, Tiago, vale mucho la pena. Yo llevo todas mis unidades solo full transportadoras. Tony, en el servidor versus servidor de la semana pasada, no te vi haciendo casi puntos. Del servidor... No me viste haciendo puntos. Es que yo no hago por decirte buscando el top. Yo usualmente solo hago para sacar las 9 recompensas nada más, Kat. En sí solo saco las 9 recompensas y listo. Nada más. ¿Cómo estás, Hotmoto? Bienvenido. Ariel Palavecino, bienvenidos, gentita bella. Muchas gracias por estar aquí. Dice, ¿todas mis tropas las puedo utilizar como transportadoras? Sí, Tiago. Puedes utilizarlas. No spamees mucho porque si no te banean, Tiago. ¿Ok? Ten cuidado ahí. Ahorita están presionándose muy bien. La torre de destrucción ahorita, la torre la tiene puesta la Alianza de Cole. ¿Ok? La Alianza de Cole la tiene puesta. Parece ser que ahorita en tiempo de destrucción están presionando muy bien ahorita la Alianza de Tig. Ahorita hasta... ¿Cuántas horas ya van luchando? Una hora después del reinicio serían las 8 en mi país. 8, 9. Están peleando ya gente. 1, 2. Ya están entrando a 3 horas de lucha ya. 3 horas de lucha. Significa que ahorita ya algunos han sacrificado horas de sueño. Dependiendo de la zona horaria en la que pertenezca cada jugador en su país, ¿no? Estamos viendo por acá. Muy bien. Robot está aquí. Déjame ver acá para dónde está. Ok. Acá está Fuel de Flame. Ok. Está al lado de Robot Fuel. Que es un jugador muy fuerte también. MC también por la parte de acá. Capal está acá. Ok. Están en los dos lugares para empezar a hacer agrupaciones. Están atacando muy bien. Presionando muy bien el tema de las estadísticas. Que acá veamos. Listo. Aquí hay un reporte. Miren, esto es interesante. Por eso me sabe gustar ver las formaciones. Ya saben que este jugador... este jugadorcito de aquí... Ya saben que él ya subió el nuevo insecto a nivel 79 de 1. ¿Ok? Ya subió el insecto a nivel 79, el nuevo insecto. Le pasó todos los niveles que tenía Godzilla al nuevo insecto. Y están muy potentes. Está muy potente esta mantis de aquí, gente, la boxeadora. Está muy buena para el PvP. Aquí vemos que están usando la melee de arqueras. Que siempre activa 3 habilidades. Y esta hormiguita, gente, de apoyo. Que esta roja, gente, esta hormiguita roja de aquí, muchos me están diciendo que esta hormiguita de aquí no hace nada de daño de habilidad, ¿ok? Verán, en sí las hormigas del Barrenland no están centradas en hacer mucho daño de habilidad, excepto de algunas que, si no me equivoco, la de guardianas, la de rango, hace bastante daño, ¿ok? Hace bastante daño, excepto de las guardianas, pero en sí de la mayoría... Estamos hablando de transportadoras, la melee y la de apoyo, y la de arqueras melee y de apoyo. Las dos, en sí, 2 arqueras y la de 2 transportadoras, no están caracterizadas por hacer mucho daño de habilidad. O sea, si ustedes van a mejorar sus hormigas, no es para que se centren en hacer daño de habilidad. Más bien para el PvP están bien. Este jugador las está usando para que lo tengan en cuenta. Está usando la melee y en vez de la acacia... Está utilizando esta de aquí que le ha salido el doble y la está empezando a usar. Usa la Berserker. Tengan en cuenta que esta también es parecida. Tiene casi la misma habilidad o lo que proporciona la Acacia, que da más veces de ataque. Y puede hacer buena sinergia con Berserker. Porque Berserker vemos que con 5 habilidades, gente. Miren lo de daño de habilidad que hizo. Solo con 5 habilidades. ¿Ok? Solo con 5 habilidades lo de daño que hizo de habilidad por el bufo que da las 2 hormigas. Esta de aquí ya saben que da mucho daño crítico. O sea, bufea mucho, daño normal, daño de habilidad. Y en sí es muy buena porque bufea demasiado esta melee. Por eso es el próximo meta. Muchos jugadores
la van a usar y van a empezar a ver jugadores pay to win que van a usar esta hormiga de aquí, gente. Porque va a bufear mucho. La vamos a ver más con jugadores de 3 líneas arqueras, para que lo tengan en cuenta. Dice, pero he probado Predadora con Berserker en cilindro de Colonia, activa bien. Ya veo, Allison. Debe activar. Dice, Tony, ¿vale la pena atacar a los enemigos que vienen a mi alianza o perder mi escudo de 8? Tiago, depende si es que tú les puedes vencer. O sea, si tú ves que solo por atacar y quieres molestarles, no vale la pena. Más bien recomienda que todos usen escudo, nada más. Manuel, ¿cómo estás? Dice, hola Tony, pasaba a saludar. Bienvenido, crack. Gracias por pasarte por aquí a saludar. Siempre es bueno. Y aquí para que lo tengan en cuenta. Este jugador, déjenme ver las estadísticas que lleva. Ok, tiene 2.4 ya de daño y casi ya arriba de 900 de vida. Es bárbaro esto, gente. Es bárbaro el tema de las estadísticas que tienen ahorita esos jugadores. Tiene 800 de velocidad de combate. Ojito, gente. Ojito, que estas hormiguitas están sorprendiendo. Esta de aquí no va a hacer nada de daño de habilidad. Yo hasta donde he visto, esta activa, sí activa más de 4, 5, 6, así a veces habilidades. Pero de daño de habilidad, gente, no hace nada. Tony, ¿ya viste la actualización donde puedes poner escudo a los de la alianza? Sí, el nano. Ya saben que subí un video y hice una comparación. Y es lo mismo. Ya saben, los R4 y R5 pueden entrar a la interfaz de gestionar. Y aquí les aparece una opción que les da la posibilidad a los R4 y R5 de poner escudos a la alianza. Solo son 10 oportunidades por día. Cuando te ponen un escudo dura 12 horas. Y cuando se termine el escudo tienes un cooldown de 24 horas. O sea, durante un día no te pueden colocar escudo. Y la alianza o en sí, el que vaya a colocar los escudos solo tiene 10 oportunidades por día. ¿Vale? Esta hormiga roja no me convence, dice. Es mejor la acacia. La acacia es buena por el tema de que hace bastante daño de habilidad. Pero tengan en cuenta que esa roja es un counter directo de la Golden. Ya saben que elimina el estado de envenenamiento. Es muy buena esa. Ya, para que lo tengan en cuenta. Ya saben que es tema de bonificaciones, ¿no? Haciéndole clic en el hormiguero también sale. Exacto. Ah, en el clic en el hormiguero. O sea, hablas en las ventajas. Bueno, en sí cuando te pones escudo, te sale aquí, te sale cuánto tiempo dura el escudo en sí. Pero tienes que ser R5 y R4 si quieres ponerle a un jugador directamente. Obviamente. Si no eres R4 o R5 no te va a aparecer esa opción. ¿Cómo estás, Darlene? Bienvenido. A ver, vamos por acá. Adicional a eso, gente, ¿se dieron cuenta de las medallas? Se viene un evento, gente. Se viene un evento que se llama Memoria de Celebración de Verano. No sé si se han dado cuenta que añadieron una nueva medalla. Parece ser que se viene una nueva colaboración. Va a haber un evento de celebración en verano. Puedes obtener esta medalla al completar la misión del evento. Es una misión, ¿ok? Dejen en cuenta que podríamos decir, las demás medallas que son especiales Pay to Win son por tener insectos Pay to Win exclusivos. En este caso no es conseguir un insecto Pay to Win exclusivo, pero debes conseguir una misión del evento, o sea, completar la misión del evento. Me imagino que completar esa misión, esperemos que no sea Pay to Win. Si es que no es Pay to Win, los free to play estarían sacando esta medalla de aquí. Pero si es Pay to Win, pues lastimosamente estaremos solo por admirar, nada más. Por ahora, esto dice que te da resistencia al daño de ataque normal para todos los soldados, que no va nada mal, es un 2%, que a la final todos los porcentajes pequeñitos se van acumulando y conforme pase el tiempo, mientras sigas acumulando más porcentajes, eso va subiendo, ¿no? Esto es interesante, esta es una nueva medalla que va a salir en un próximo evento, así que estén al tanto, ¿ok? Va a salir un nuevo evento, puede que salga una nueva colaboración con alguna cosa, o puede que salga tal vez un insecto de transportadoras exclusivo, puede ser. Es por el tema de estas cositas que se vienen, gente. Dice, eso se hace en un momento, te pregunto, ¿crees que es gratis? Como les digo, me parece, si es que fuera gratis, mucho mejor. Si no es gratis, bueno, nos quedará solo admirar. Es nada más. Es nada más. ¿Qué más añadieron? Ok, verán, dentro de las formaciones
Si ustedes le pican a la información de resistencia, les sale esta información. Miren, no sé si ustedes se fijaron, antes solo te daba una descripción. Déjame ver si con el poder funciona, ¿no? El poder sigue manteniendo bien. Ustedes cuando le den clic a ciertas cosas de su pantalla, les aparece algunas cosas informativas, ¿no? El poder sigue igual. El tema de los números de las hormigas sigue igual. El tema de la recolección de las hormigas, de la carga que pueden obtener cuando van a recolectar recursos, sigue igual, ¿ok? Pero en el tema de la resistencia sí cambió la descripción. Esto lo cambiaron. La resistencia tenía solo esta descripción. Y añadieron otra cosa que dice: actualmente toma 355 segundos restaurar un punto de resistencia. ¿Se acuerdan que antes antes no te decía cuánto se restauraba, ¿vale? Solo te decía esta información de aquí. Y muchos pues hacíamos cálculos o no sabíamos a ciencia o podríamos decir el tiempo exacto en cuánto te daba un punto podríamos decir un punto de resistencia, ¿ok? No sabíamos eso, ahora ya lo sabemos. Cada 355 segundos va a restaurarte un punto de resistencia. Dice, se tarda 000 en restaurar toda la resistencia. No te calcula, esto todavía falta que mejore, ¿ok? Aquí vemos que dice 000 en restaurar toda la resistencia. No calcula, podríamos decir, el tiempo que falta para que se rellene toda la resistencia. Esto sí es muy bueno. Esto les va a ayudar a muchos a calcular la resistencia y este tipo de cosas. Me parece bien que el juego modifique ese tema de cositas, que ahí pueden ir mejorando la interfaz y así sucesivamente. Entonces, eso es interesante, ¿ok? También añadieron la bala, gente. Añadieron la bala, una nueva interfaz de la bala. Muchos ya vieron cómo se ve ahora la bala. Antes se veía diferente. Era de otro color. Era como un color... ¿Cómo describiría ese color? Un poco extraño. Pero ahora sí, podríamos comparar el logo que siempre se ha mantenido. O sea, este logo no lo han cambiado. Este ha existido desde que empezó el juego. Este logo de aquí tiene podríamos decir, relación con la hormiga, ¿vale? Dice 0 porque está... Sí, tienes razón, José. Tienes razón. Sí, ahí ya se calcula bien. Sí, se está calculando bien. Entonces... Aquí miren para que lo tengan en cuenta. Sí, Satoshi. Sí, gracias por corregirme, gente. Gracias por corregirme. Sí, es que no he gastado energía, obviamente. Tienen mucha razón. Ahorita la hormiga bala cambiaron la apariencia. Muchos dicen que tal vez la hormiga mala más adelante pueda mejorarse en alguna cosa. Puede ser. Me imagino que a la hormiga bala le vayan a añadir un despertar, gente. Si le añaden un despertar, puede que sorprenda mucho, ¿ok? Puede sorprender mucho. Por acá dice, ¿puedes leer mi comentario que mandé ahorita hasta arriba? ¿Qué dice por acá? A ver, el nano. Colaboración con Bob Esponja. No creo que con Bob Esponja sea, crack. Tal vez con otra cosa, sí. ¿Qué otras hormigas cambiaron la apariencia? Hasta ahorita donde sé solo la bala. De ahí las otras hormigas están igualitas. Es por el tema de que la bala no se parecía a esta hormiguita de aquí que se veía así por fuera. Es mejor las guardianas, transportadoras, arqueras. Ahorita, Gustavo, yo te recomendaría que vayas solo por transportadoras o arqueras. El tema de las guardianas es que son unidades muy fuertes, pero son muy difíciles de subir. Dice, la bala siempre debió haber sido tiradora y de las más fuertes. Bueno, ya sabes, los desarrolladores pues no hay como discutirles nada. En sí esto es lo que podemos ver. Está muy bien. Han optimizado mucho el tema de las interfaces. Me sorprende mucho esto. Han mejorado mucho esto. Déjame ver el de los insectos. Para el tema del emulador, en el tema de la interfaz está muy bien. Pero déjame ver con los insectos a ver si ha mejorado algo. Porque con los insectos en emulador se corta la pantalla. No, sí sigue cortando. En de los insectos no ha mejorado mucho. Pero por ahora está muy bien, ¿vale? Dice, yo prefiero que le añaden el despertar a la arqueada. Bueno, Bala, verán, aunque no crean, Bala está muy fuerte. Bala está al mismo nivel que arqueada. Solo que muchos prefieren la arqueada por la vida que da. Dice, me salió pantallazo verde cuando le di descargar BlueStacks. ¿En serio? Qué raro.
Qué raro, crack. ¿Será porque no está muy bien optimizado? O tal vez no tienes un computador de alto o que sea compatible con las versiones de los emuladores. Verán, también hice algunas configuraciones en el BlueStacks y me va más liviano. Ya no se me laguea mucho, está mucho más fluido ahora con las configuraciones que hice. Ahorita está muy bien. La torre, gente, está en un 10%. La alianza de Cole está tratando de defenderla lo que más pueda en el tema de los enfrentamientos. Dice Tony, en la tienda de la mina Yongo y otras cosas más, ¿qué se debe comprar? En la mina hongo, en la mina del hongo y otras minas. Lo principal, lo que te alcance, crack. Tienes que comprar lo principal. Todo lo que te pida evolucionar, solo la flora mutante. Todo lo que te pida mejorar los 4 cosas, tienes que sacarte en las diferentes tiendas, crack. Es gamer. Pero qué raro, crack. ¿Cómo se te va a dar pantallazo azul? Ten cuidado, crack. Ya sabes que a veces vienen defectuosas las latas. Y más si es nueva. Tony, ¿tú me recomiendas criar más transportadoras o criar normal las 3 tropas? Crea las 3 tropas para que completes las misiones. Es que verás, las misiones diarias te va a pedir que a veces incubes, mira, transportadoras, arqueras y guardianes. Para que así completes más rápido los 500 puntos. Tony, entonces, ¿Berserker está mejor que la nueva del Barren Lands? Claro que sí, la Berserker, ya saben, es hasta ahorita las mejores de las hormigas free to play. Si le llevas con la combinación de Acacia, obviamente, para que lleve mucho más. ¿Cómo estás, Calixto? Bienvenido. Dice, hola Tony, buenas noches. ¿De qué me he perdido? Saludos de México. Un saludito, bienvenidos a la hermosa gente de México. No te has perdido de mucho. Todavía están enfrentándose ahí las alianzas. Dejan ver, la jugadora Tibuli ha subido un poquito más de kills. Todavía sigue en 7G. El tigre árabe está en 7.7, 6.7. ¿Qué digo 7.7? Está en 6.7. De ahí ZLS, el jugador el Lobito, 6.6. El chinito de gafas está en 5 ya. En 5. Robot está ya entrando a los 4.7. Y Capal está en los 4.4. Ahorita están presionando eso muy bien para que tengan en cuenta. ¿Viene alguna función nueva? Sí. Ya saben que ahorita me parece que... ¿Por qué no me aparece en el emulador, gente? Verán, aquí se va a aparecer un botón que puedes curar automáticamente. Creo que debe aparecerte cuando tienes hormigas heridas. Creo que en mi cuenta, como no he luchado, no tengo hormigas heridas, entonces no me manda la advertencia. Ahora ya saben que no tienes que ingresar al hormiguero para curar las hormigas, ¿ok? No tienes que entrar al hormiguero para curar las hormigas. Ahora desde la misma interfaz, mientras estás luchando, automáticamente con un clic puedes darle a que se cura automáticamente, así que no habría problema por esa parte, ¿ok? No habría problema. ¿Qué otra función añadieron? Oye, ¿qué pasó? Uy, se salió del juego. Puede ser. Dijo, está hablando que iba mejor, gente. Ya está abriendo otra vez. Dice, ¿están peleando Han, KTA, Dog y CTLS? Sí, todas las alianzas están luchando ahorita. Tiguli es el más fuerte. No es que sea el más fuerte. Lo que pasa es que al inicio se enfrentó con alianzas no muy fuertes y se farmeó muchas kills ahí. Tony, las kills por alianza. A ver, si quieren ver kills por alianza, así van, gente. Muertes por alianza. La alianza de TIG va contra 23 millones, gente. ¿Qué digo 23 millones? 23G ya. La alianza de TIG. Khan le sigue con 21. La alianza de Cole con 20. Dog con 19. KTA con 18. Y ZLS con 18. Ahorita quieres que vaya a luchar, Soul. Seguro. Seguro que quieres que luche contigo. No tengo un universal. Déjame ver si tengo un insecto universal. No, luchemos con esto. No hay de otro. El buen Soul, gente, dice que pelee. Ah, es que no hay muchos. Ah, vale, vale. Quiere que llene las agrupaciones. Vamos a ayudar, gente. Aunque no sea muy fuerte para molestar un poquito. Dice, así como esa opción para curar, deben añadir una opción para cambiar la guarnición sin entrar al hormiguero. Puede ser también. Puede ser. Bueno, cambiar de... A ver, me dices... Cambiar de guarnición. Ah, guarnición. De la guarnición. Vale, vale. También tienes mucha razón. Obviamente desde aquí no puedes acceder a la guarnición. Tienes mucha razón. Déjame ver, me posiciono por aquí un poquito más cerca.
para no molestar mucho. Me voy a posicionar por acá, ¿ok? Para no estorbar en las líneas de adelante, porque puede que alguien quiera posicionarse de mejor manera. Déjenme ver, aquí está haciendo una agrupación. Ahí me voy a unir, ¿ok? Vale. Solo para completar rápido las agrupaciones, ¿ok? Dice, es un bug los de las hormigas cuando quieres subirle de nivel. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, Ariel? Dice, justo cuando habla que está mejor el juego, procede a cerrarse el juego. Dice, sí. Ah, esperen, me va a ir lagueado por el tema de que no tengo activada esta opción. Esto. Con esto ya va más fluido. Ahí ya no hay mucha interfaz, porque cuando hay muchas marchas, gente se laguea un poco. ¿Es necesario tener presente para cazar bichos y otros para recolectar? Sí, Gustavo. Por lo general es bueno que ataques los 20 bichos diarios y luego de que te sobra energía a mandar recolectar a tope. Dice Tony, siempre veo que en mi alianza tienen el caracol a 8 o 9 estrellas. ¿Qué da el caracol o es la favorita de toda mi alianza? En sí, crack, yo no recomiendo mejorar los insectos azules. Y más si es el caracol o el otro. El caracol o el otro cuál es. O la araña. No sirve de nada. Más bien es gastar alimento y preferible mejor otros insectos. Que te ayuden mucho mejor. Un morado a esos niveles te da muchísimos más beneficios. Solo que lo usan puede ser porque les da un poquito más de daño al atacar o hacer agrupaciones. Puede ser, nada más. Ahora están recuperando los túneles. Hicimos una agrupación, sacamos algunos, ¿ok? Denme un chance, gente. Están tocando la puerta. Vuelvo rápido, ¿vale? No se olvide dejar su poderoso like. Y si pueden, compartan muchas más personas. Vuelvo rápido. Listo, gente. Volví. Dice Tony, la jugadora Tiwili será americana. Su nombre es el nombre de la película famosa de los vampiros y lobos. No lo sé. No lo sé, Satoshi. No le he preguntado más bien. ¿Qué función tiene la barra de experiencia de las hormigas? Se ve llena todo el tiempo hasta el nivel 50. Hasta el nivel 50. A ver, se ve llena todo hasta el nivel 50. Es que el nivel de las estrellas, ¿qué digo? De las experiencias, creo que hubo algunos cambios, verán. Vamos a revisar esto. En la actualización que hubo, ya saben que hubo un pequeño... Aquí dice nuevas funciones en el modo temporada. En la temporada se agregó la función de curación de un clic, ¿ok? Acotamiento del campamento de temporada. Salvaje. Función, el acotamiento. Listo. También... Antes de que se complete la optimización. Listo. Actualmente el uso de incursión rápida no se incluye en el proceso. Listo. Se agregó la función de escudo de alianza. Incursión rápida al gran laberinto. Ah, ok. También en el laberinto, gente. Ya saben que ahorita está muy got. Ya no van a tener que estar, por ejemplo, a estar atacando en el laberinto. ¿Dónde está el laberinto acá? Ahorita van a darle iniciar el laberinto. Y les da la opción de, podríamos decir, incursión rápida. Le dan clic aquí. Y les va a llevar, por ejemplo, bueno, esta cuenta todavía no llega al piso 20, ¿ok? Esta función va a estar disponible para aquellos que lleguen al piso 20 del desafío del laberinto subterráneo. Porque esto te lleva automáticamente al piso 20. Te ahorra bastante el tema de estar atacando y subiendo un nivel uno por uno. Porque esto ahorraba bastante tiempo. Lo que estoy notando, gente, es que el juego está haciendo de que el juego no sea muy monótono. O sea, hacer que las cosas se hagan muchas veces sucesivamente. Porque afecta mucho. Afecta mucho. Verán, hay que tomar en cuenta que esta función, no la he probado yo, ¿ok? No la he probado. Pero tengan en cuenta que si no les está dando esta proteína o las caracolas de torre, no vale la pena. Más bien ataquen individual. Porque si te lleva al piso 20 sin darte las proteínas o las caracolas de torre, no vale la pena porque están perdiendo mucho, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Cuidadito en esa parte, ¿ok? ¿Cómo es eso lo del escudo de la alianza? Toby, yo tengo un video en mi canal, ve a verlo, crack.
Dice, yo fui al piso 41 máximo. Ah, ok. Cuando... ok, el buen Soul dice que llegaba al piso 41. Y cuando fui a probar la nueva función, al piso 33. Ah, ok. Ah, ok. Y Soul sí te da las Coca-Colas y el tema de la proteína. Pero sí les da, ¿verdad? Porque si no, no valdría la pena. Y como dice Soul, parece ser que no vale mucho la pena porque reduce mucho el avanzar en los pisos. Puede ser. Dice Tony, sí da las caracolas y la proteína. Ah, vale, vale, Kaber. Ok, ok. Vale, vale. Si es que da eso, sí, sí vale la pena. Pero Soul dice que está muy mal, dice la función. Puede que no esté todavía bien optimizada. Ok, tengan en cuenta eso. Yo siempre me espero, gente. Cualquier cosa que pase en el juego, yo siempre me espero un poquito a ver comentarios y qué es lo que pasa antes de probarle mi principal. Porque una vez prueban en su principal, gente, pues pueden retrasarse un poco. Así que tengan cuidado en eso. Primero siempre prueben en sus cuentas granjas. Siempre es bueno probar en sus cuentas granjas para ver cómo va y así. ¿Qué más han de haber añadido? Otra optimización. Nada más, gente. Eso es lo que han añadido. Por ahora se solucionó el problema de las correctamente en la pestaña. Se el problema de la casa de captura. Se el problema de la realización indicada de protección. No, ahorita, gente, lo demás fueron optimizaciones nada más. Por ahora está bien. Dice Tony, estoy en la nueva isla. Se supone que en 3 vs 3 y me emparejó 1 vs 1. Fui a revisar a la alianza enemiga. Y hay como 8 personas con T10. Y mi alianza solo somos 8 nivel y 25 y no llegamos a 60% de evolución T10. Me siento estafado y no sé qué hacer. Ya veo, Mariano. A veces, si quieres ahorrarte mucho, es así, gente. Es así, no hay más. Obviamente, verán, si llegan a menor piso les da menos proteína, obviamente. Obviamente. ¿Cómo estás, Luis Figueroa? Dice, hola, Tony. Pregunta, ¿las medallas, si no están equipadas, no entregan los buffs? No. Una vez la activas, ya te dan las bonificaciones. Todo lo del juego, gente, una vez ustedes la activen, les dan las bonificaciones en sí ya. No es necesario que se le equipen. Equiparse ya es para que se vea bonito nada más. Pero en sí, una vez la activas, ya la tienes. Nada más. Déjame ver por acá. Ok, está peligrando la torre por parte de Cole. Puede caer esta torre de aquí. Esta de acá la han estado defendiendo bien. Esta no está peligrando. Pero estamos viendo que la alianza de Tig ha colocado una torre por acá, ¿verdad? Puede ser. Una torre por acá veo, parece ser. O se bugueó esto. Parece que se bugueó porque no veo ninguna torre en esta zona. Aquí a veces ya saben, el tema de optimización y ese tipo de cosas no está muy bien. Lo malo del juego es, gente, que le añaden tantas cosas que no optimizan el rendimiento del juego. Por ejemplo, a como pinta esto, si añaden muchas más cosas, para los que tienen celulares que no son muy fuertes, les va a costar mucho. Miren, una vez ya se lastimaron mis tropas, gente, desde aquí puedo curar, miren. Desde aquí puedo curarlas. Y eso es muy bueno. Marcas todas, curas automático y aceleras desde aquí mismo. Y listo, y otra vez entras en batalla. Te unes a las agrupaciones. Ok, el buen robot está haciendo agrupación ahorita. Su formación, ahí miren, la formación mixta. La voy a bajar un poquito para que puedan ver. Listo, ahí pueden ver. No está haciendo otro jugador agrupaciones, pero cuando hagan otra vez agrupaciones, ya lo presionamos. Ahorita el Tigre Árabe, líder de TIG, y este jugador de acá, obviamente están presionando bien, gente. La alianza de TIG tiene jugadores fuertes también. Están muy fuertes. Hola, Tony, dice, mi isla desierto, mis aliados son muy tóxicos y codiciosos, quieren tomar todas las fortalezas. Edward, déjalas que toman, crack, no hay problema. O sea, no sé por qué ustedes en el Barrenland se quejan por tener las estructuras. O sea, en sí son el campamento. Si una alianza toma más estructuras que otra, no hay problema. Todos reciben bonificaciones, así que no tengan discusión en ese tema de cosas. Más bien den prioridad a que tomen las alianzas más fuertes, más estructuras, para que ellos se lleven las recompensas y en sí pues las bonificaciones principales. Siempre hay que pensar como un equipo, gente. No se prioricen mucho en solo concentrarse en solo sus alianzas. Tony, mi servidor ya empezó la zona de guerra. Estoy feliz. Dale, Polaris. A tope, crack ahí. Recuerda los consejitos. Dice, creo que no me entendiste de la vara de experiencia de las hormigas. Yo la veo toda llena. Así no esté a nivel 50 la hormiga. Y es lo que no entiendo.
La hormiga nivel 50. Ah, esto de aquí. Hablas. Esto de... Oye, es cierto, yo no he visto esto. Me imagino que es el tema de de los reportes. ¿Qué digo reportes? De los mantenimientos que hicieron. A ver, déjame ver esto. A ver. L4. Ok, optimización. Se agregó el botón de información del líder de vista de la página. Se optimizó la distribución de puntos. Ok. Esto es de reparar. Se solucionó el problema aquí de la hormiga. Se solucionó el problema. Se solucionó. Ok. Se solucionó el problema de la casa de criaturas. Uy, no veo ese tema. Una función de acotamiento del campamento de misterios. Función de acotamiento del campamento solo está disponible en el mapa de la temporada 14. Ok. Laberinto. Uy, cierto. A ver, déjame ver. ¿Y ahora cómo funciona esto de aquí? Ahora no necesitas subir los niveles. Pero sí te da la opción. ¿Será que está bugueado esto? Porque en sí verán, si quieren desbloquear más niveles, sí les sigue pidiendo que sigan desbloqueando los niveles. En sí no hay problema. Más bien, me parece que está bugueado, ¿no? Debe estar bugueado esto de aquí. Debe estar bugueado porque en sí las habilidades te sigue pidiendo, mira, los requisitos. Como ya la tengo nivel 27, esta me pide nivel 35. Y como no tengo todavía nivel 35, está bien. Está bugueado, gente. Solo está bugueado. A veces por el tema de las actualizaciones que hacen no se dan cuenta los desarrolladores. Sí está bugueado. Dice Tony, hay un problema con esa barra, dice. Yo noté temprano hoy y que no se mueve. Ya veo, crack. Está bugueado. Pero el tema de que ustedes, digamos, si es que hubiera sido un bug y que contara que esto fuera nivel 50, ahí sí estuviera muy roto y los desarrolladores lo pachaban de una. Pero en sí no toma que esté completa y que, pues bueno, te tome como niveles altos. Entonces, por ahí está bien. Hola Tony, ¿la hormiga cáncer negro es buena? Para empezar, UD sí es buena. Sí es buena. Pero después te saldrán mejores. Para Guardianes, que es mucho mejor. Sí es un bug, gente. Ahorita lo noté. Sí. Es un bugsazo eso. Es un bugsazo. Tiene que tener cuidado de añadir ese tipo de cosas porque confunde mucho a los nuevos jugadores. Bueno, creo que a los nuevos jugadores no sé si les llegará este tipo de actualizaciones desde que empiezan, pero si no les llega estaría bien. Dice, trata de subirla de nivel. No, por ahora no subiría esta cuenta de niveles. Dice, ¿qué tipo de hormigas tenemos que mejorar al máximo? Soy nuevo. ¿Cómo estás de veras? Las que... o sea, soy nuevo, listo. Cuando van empezando, gente, ya saben. Diente gigante, si es que te sale mucho mejor. Diente gigante primero. ¿Cuál es esta otra hormiguita? La arqueada no la tengo acá. Esta cuenta no tiene la arqueada. ¿Ese ser? Déjame ver. No tiene la arqueada. Tienes que mejorar diente gigante y la arqueada delgada. Arqueada. Y esta hormiguita de aquí. Arqueada delgada, diente gigante. Y si no te sale, por ejemplo, si vas a ir por arqueras. Si es que no te ha salido dormir la muerte, un buen suplente es saltarina, por ejemplo. Y si vas a ir transportadoras, si es que te salen las chinches mucho mejor, en transportadoras va de lujo. Y si no te ha salido chinches, pues puedes ir saltarina. Y así, cuando vas empezando, te puede ayudar mucho montón. ¿No? Te puede ayudar mucho esto de aquí. ¿Cómo va la torre? Uy, la están definiendo bien. Están definiendo bien ahorita la alianza de Cole. No se está dejando presionar la torre. Estaba antes de un 10%, ahorita está en un 15%. Aquí van a dar todas las hormigas que puedan, gente. Es que es bien crucial de que no le saquen de esta zona. Tienen que asegurar sí o sí el árbol para empatar. Y aunque no demuestren o en sí el campamento azul sea más fuerte por fuerza militar, el campamento rojo puede ganar tal vez por una estrategia de puntos. Puede ser, gente. Claro que si hay algo bug rotísimo. Dice, muy rápido hacen un parche los admin. Pero si es un bug feísimo, dice, como el de la barra. Se demoran mucho en hacer un parche. Puede ser. Puede ser. Claro que sí, si es un bug que puede aprovechar, todos lo parchan de una. Eso sí tienes mucha razón, Mariano. Ahorita pinta muy bien. Vemos los enfrentamientos. Por acá la alianza de ZLS. No sé cómo vaya contra los jugadores de Han. También.
Ahorita el CTLS está tratando de destruir la torre de Han. Están bien. Han veo que no hay muchos activos. Lo que pasa es que cuando no hay mucha actividad, gente, ya saben, pesa mucho eso. Atacar en ciertos horarios donde no hay muchos jugadores en línea te da mucha ventaja, y más si es que tu alianza es muy activa. Le sacas mucho rendimiento a la actividad de una alianza. Y ahorita estamos viendo que Han se le está haciendo un poco complicado defender. Puede ser que ahorita la jugadora Tiguli se haya quedado sin hongo de curación. Y están enfrentándose contra el líder de CTLS, que ahorita está presionando muy bien también. Dice, es imposible ganar en el periodo de liquidación. Sumas muchos puntos por cada maravilla y por el árbol. Exacto, por eso les digo. Todo depende por el periodo de liquidación. Ahí es todo donde se define todo. ¿Alguna recomendación para subir mi insecto al nivel 9 o 10 rápido? Verán, gente. Si ustedes quieren subir rápido un insecto, tienen que apostar a las probabilidades. Entre más peligroso sea algo, mejor es la recompensa. Pero ya saben que a la final, pues, si no logran subir un insecto con un 45% o un 20%, pierden un insecto, una estrella, ya saben. Y eso te retrasa un poco. Si quieres subir rápido, apuesta a las probabilidades y a tu suerte. Es la única manera por ahora. A menos de que le inviertas dinero en el juego y estés comprando paquetes, que te ayuda a subir mucho más rápido. Pero para los free to play sí es un poco lento subir eso de ahí. Dice, a mí me agobiaba el bug de sonido de matar o incubar insectos especiales. Ya veo, Tokashi. Yo por lo general tengo silenciado el juego. No me gusta tener el juego con sonido porque en el celular, gente, agota mucho batería. ¿Ok? Agota mucha batería. Y eso afecta un poco al rendimiento también. ¿Cómo estás, Carlos Sánchez? Dice, hola, soy nuevo, quisiera una recomendación. Tengo 4 hormigas amarillas. Coraza dorada, la bala conductora y espinosa dorada. ¿Cuál me recomiendas subir? Sube la coraza dorada y la bala. Bueno, a la final tendrás que subir todas, pero la que les debes dar prioridad es coraza dorada y bala. Por ahora, crack. Esas 2 hormigas son un poquito mejores, las que te van a ayudar empezando. Una pregunta, en sí, ¿qué alianzas gana la isla? Aún no me ha quedado claro. Tony, una pregunta, en sí, ¿qué alianza gana la isla? Aún no me ha quedado claro. A ver, Gustavo, ¿te refieres a la isla perdida o este evento de aquí del Barrenland? Porque el Barrenland, gente, y la isla perdida son 2 eventos diferentes. En la isla perdida, así como el juego lo dice, Lost Island o Isla Perdida, es un evento donde se agrupan 8 alianzas y las 8 luchan por tomar el árbol central. En ese evento solo una alianza gana, y es la que toma el árbol hasta que termine la temporada. Es la única alianza que gana. En este evento del Barrenland es diferente porque aquí te dividen en campamentos. Cada campamento está conformada por 3 alianzas y en sí te agrupan con 6 alianzas. En el Barrenland gana un campamento. El campamento, como está conformado por 3 alianzas, da más probabilidades de que puedas ganar, y en sí ganan 3 alianzas en el Barrenland. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. En la isla, Gustavo, solo una alianza, y es la que mantiene el árbol hasta el final de la temporada, Gustavo. ¿Cómo estás, Arnaldo? El buen Arnaldo aquí reportándose. Ahorita están peleando muy bien. Puntos de competencia, verán, aquí como les digo se define muchísimo en el periodo de liquidación y en el tema de las luchas. Por ahora veamos si es que la alianza de robot o en sí el campamento rojo no se deja sacar de la zona del árbol. Esperemos que no se dejen. Por ahora están haciendo un buen trabajo, están luchando muy bien. Esta torre de aquí está ya a minutos de que caiga y en sí ya saben, por el tema de las bonificaciones están muy altas. Ya vimos que por las estructuras en la zona sin bonificación, para que lo tengan en cuenta, en la zona sin bonificación está dominando el campamento azul, ¿ok? Todas estas bonificaciones, gente, son muchísimas bonificaciones para el campamento azul. Y esto dificulta muchísimo el progreso de la lucha, ¿no? A largo plazo, gente, esto define muchísimo y el tema de las bonificaciones de cada alianza. Ahorita todas las alianzas están luchando, para que lo tengan en cuenta. Están a full, gente, están a full. Ahorita está un poco complicado ya para el campamento rojo poder defender la presión de las alianzas. Sí, gente, aquí se están topando también. Listo, se están topando ahí. Ahí se están defendiendo como más pueden las torres, gente. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Dice, ya está la isla perdida, Tony. Dice, es imposible hacer retroceder a ti. Puede ser que sí.
Puede ser que sí, crack. Pero aún así, puede que sorprenda, Arnaldo. Quién sabe. Yo no digo nada hasta que ya veamos unos 3 días. Ahí sí. Quién sabe, hasta el día de mañana cambia algo, gente. Incubé 30 huevos y solo me salió la conductora en el garantizado. Ya veo, Polaris. A veces así es. A veces así es, crack. Tony, ¿cuál es mejor? ¿Berserker o la hormiga de la muerte? Para mí, crack, Berserker. Berserker mucho mejor. Pero necesitas la Casia para que le notes el potencial. Y al buen Keiro le falta la diente. Ahí verás cómo funciona muy bien. Y con el despertar aún mucho más. ¿Cuántos días les falta para el árbol? El árbol, eso sí no lo he visto. Déjame ver el árbol cómo va. Déjame ver cómo va el árbol. 2 días. Todavía casi 3 días. 2 días y 19 horas aproximadamente. Dice, Tig ya está muriendo. Dice, están usando las T10. Oye, cierto que ni siquiera he estado participando en las agrupaciones. Ahorita están agrupando a lo que más puedan. Ahorita me voy a unir. Ahorita me van a hablar, gente, por no participar. Y no llenar las agrupaciones. Déjenme, voy a curar estas zonitas de aquí. Como tengo muy poquito hongo de decoración, gente, solo voy a ayudar a completar las agrupaciones nada más. Y así logran defender mucho más rápido las torres. Ahorita dice Fabián que Tig está desgastado ya por el hongo de curación. Y eso es peligroso. Si es que ya están atacando T10. Ahora sí. Tanto Tig como Cole. No sé si los dos están atacando con T10. Déjame ver. Hijo, ya salió la agrupación. Déjame ver Cole. Robot. Robot todavía tiene. En los ataques que hice, gente. Déjame ver si me topé a alguien. O si puedo ver el reporte. Ah, me topé con el jugador. Todavía bueno, en sí los jugadores muy fuertes todavía tienen hongo de curación, obviamente, porque presionan bien. Pero en sí dice que algunos ya están atacando. Y ojito, sí, algunos ya están atacando con T10, solo por rellenar y apoyar. Ok, déjame ver esta. Debe ser una granja, porque en sí me está mandando estas unidades. Déjame ver, Versus 3. Vamos a ver a Versus 3. Ok, ya se están agotando. Ok, se están agotando con el tema de la curación de las hormigas. Aquí me atacaron varios. Listo, esta jugadora todavía tiene. Parece ser que ya están entrando al tiempo donde ya se están agotando. Se están agotando, gente. Están agotando. Dice, nuestro Barren lo ganamos ya. Dice, no pudieron entrar al árbol. Ya veo, Arnaldo. En este Barren sí han entrado. Y ahorita están peleando en diferentes campos. Ya mira hasta dónde han estado luchando. Por ahora, la alianza de KTA ha presionado mucho. Dog le está costando mucho. No sé si Dog estará peleando por acá. Solo la alianza de Cole está presionando por acá. Dog también le está luchando ahí, gente. Ya saben que en sí, pues, el tema de quién te toque como aliado y así ya es forma aleatoria. Y el que gane el mejor es aquí, gente. ¿Cuánto para la protección? Para la protección queda muchísimo tiempo. Estamos hablando de 11 horas y media ya. 11 horas y 37 minutos. Queda muchísimo. Muchísimo tiempo de protección. Aquí el tema es pelear hasta donde más puedan. Miren, ahorita la alianza de Cole está tratando de... ¡Ojo! No me estaba dando cuenta. Esta torre de aquí de Tig va a caer. Y la alianza de acá de Cole está en tiempo de destrucción también. Pero cuidadito, esta torre de acá también está por caer. Cuidadito, está a 2 minutos de que caiga. Está muy parejo. Por el tema, me impresiona mucho. ¿Será que no hay muchos jugadores de Tig? Veo a varios, pero creo que no están todos los que usualmente saben estar. No están todos los que usualmente saben estar. Me impresiona mucho. Teniendo en contra muchas estadísticas y estructuras por parte de Tig, han defendido muy bien. ¿Quieren ver un reporte cómo va ahorita el tigre árabe? El buen robot me compartió un reporte. Creo que hasta ya lo vimos. Para que vean el buen robot también cómo va en estadísticas. Pero solo atacó con su unidad 1. Déjame ver si encontramos. Cuando le atacó con su unidad 1. Hubo un ataque donde sí casi le gana. Déjame ver aquí MCMC. Listo, MCMC sí le ganó. Si es que no le encontramos, gente, yo les muestro. Porque sí tengo un reporte que la ataqué. Justo la ataqué. Hijo, no encuentro. Bueno, como no encuentro, yo aquí tengo un reporte. Justo
Justo me han atacado. Pero aquí tenemos el reporte del tigre árabe, gente. Miren sus bonificaciones, o sea, son bárbaras. Arriba, la mejor hormiga que tiene es 2.7k de daño ya. Y arriba de 1000% de vida. O sea, estamos hablando 1028 de vida, 1057 en guardianas y 1042 con esta hormiguita de aquí. Es una barbaridad lo de vida que llevan también. Tony, ¿quién es el más fuerte? ¿AD o MCMC? Hijo, muy buena pregunta. Pero me parece que AD es más fuerte. Me parece. No estoy seguro, pero puede ser. Déjame ver cuánto hice la marmota. Y no es que es MC. No, MC. Están casi al nivel. Es que es dudoso que me digas cuál es más fuerte y cuál otro. Están haciendo casi el mismo daño en Pangolin. Creo que están casi al mismo nivel. Pero yo digo tal vez AD. Por deducirte nada más. Por acá dice Soul, dice que es más fuerte AD. Y MCMC son mismos. Ok, vale. Estamos hablando que son jugadores que están al mismo nivel. ¿Vale? Están al mismo nivel. Tony, uno de estos días deberías hacer una guía que enseñe cómo subir las estrellas del hormiguero rápido. Y es que a veces veo jugadores con reinas 23 y con 5 estrellas en el hormiguero. Es que Satoshi, esos jugadores, pues ya sabes, compran paquetitos. Para subir rápido las estrellas deben comprar esto, cuando servidores nuevos, obviamente. Estamos hablando de que ellos compran estos paquetes semanales. Ahí, ¿por qué estoy entrando acá? Compran estos de aquí, gente. Ya saben. Compran esto. Y en sí compran para mejorar esto de aquí. Tú compras el premium y te aseguran en skin. Y obviamente pues esos jugadores cuando están empezando y son reinas 23 pues se compran todos estos y sacan rápido las estrellas. En sí, crack. Otro punto es quedar siempre en el top de marmota también. Si quedas en top 1 te dan bastantes. Una vez sacas la skin de la marmota, siguen dando 50 fragmentos y eso te ayuda mucho más. Dice, se refiere a que es la misma persona. No, Roberto. MC y AD no son la misma persona. AD, si no me equivoco, es árabe. Si no, sácame de la duda, Soul. Si no me equivoco, AD es árabe. Yo lo vi comentando en el chat de... En el chat de... Que tienen el grupo de Discord de... En el grupo de Discord de... Que tiene ahorita la alianza de Call. Y si no me equivoco, AD es árabe. Si no me equivoco. MC no sé de dónde será. Pero yo lo noté por las capturas que mandaba. Y ahí vi que esa escritura era árabe. No son la misma persona, eso sí. No son la misma persona. Son diferentes personas, obviamente. ¿Qué tal va la clasificación de honor? Ah, temas de honor. Estos jugadores están arriba, la mayoría arriba de 100.000 ya. Claro que sí. Por ejemplo, mira, Robot ya llega a 100.000 y ya no se preocupa mucho por pushear mucho. Porque... llegas a 120.000, creo que es el máximo de tope de almacenamiento y producción. Dice MCMC, creo que es holandés, dice por acá. Ah, vale. Bueno, no sé mucho de eso, pero no sé Soul si estoy mal. ¿AD es árabe? Creo que sí era árabe. No estoy seguro. Déjame ver el hongo de curación, ¿cierto? Déjame ver acá. ¿Cuánto es el máximo que te da? Sí. Llega... Ah, no, 150.000 es. Ah, ok, no es en 120.000. Tienes que llegar sí o sí a 150.000. Ahí pusheas bastante. En 150.000 es lo máximo. 150.000 es lo máximo. ¿Cómo estás, Jordan? Bienvenido, crack. Yo estuve con ellos en UNC. Ah, o sea, MCMC es mujer. Me hablas. CAD es Emerit, dice. Unidos Árabes. Ah, ok. Listo. Sí, es Dara. Listo, con razón. Porque le vi que compartía capturas. Obviamente MC y AD son personas diferentes. No vayan a creer que es la misma persona. Son personas diferentes. Perfecto, están presionando muy bien. La torre la defendieron bien, Cole. Está haciendo muy buen trabajo. Me está impresionando mucho ahorita, Cole. Está muy motivado. Yo también voy a empezar a ayudarles a completar las agrupaciones. Déjenme ver. No me dicen que no ayudo. Voy por acá. Curemos, aceleremos. Y listo, perfecto. Una agrupación que tarde. Listo, ahorita vamos a esperar hasta que hagan agrupación. Perfecto, el buen Nare también está ayudando a la alianza. Están presionándose muy bien. Perfecto. Aquí miren, el buen de Flame también está atacando. Perfecto, están asegurando muy bien las torres.
Muy buena la presión por parte de Cole. Cole no se va a dejar, gente. Aquí hasta la última hormiga tienen que gastar. ¿Cómo van las muertes? La jugada de Tigwili, ya saben, dominando el tema de kills en el top. La jugada de Tigwili está en 7.1. El Tigre Árabe 7G. CTLS Lobito 6.6. Han 5. Se ha quedado ahí. Parece que ya no está participando mucho. Este jugador se quedó en 5 ya. El buen robot está en 4.7 y Capal en 4.5. Están rusheando muy bien. Están rusheando muy bien. Dice rango 0 para el Tony Soul. No me van a rango 0 porque no me voy a poder ayudar. Ahorita voy a ayudar lo que más pueda. Deja de ver. Cómo va la torre. Perfecto. Están tratando de pushar. Ahorita la alianza de TIG se está concentrando en defender su propia torre. Veo que no hay muchos conectados ahorita de TIG. Veo muy pocas líneas tratando de llenar las agrupaciones y reforzando la torre. Jugadores aquí ya saben que van a dar todo del por todo. Déjame ver. El buen robot está llenando ahí. Yo le voy a ayudar. Hay que llenar rápido las agrupaciones para que tarde menos en llegar y rápido derrotar las torres. Así rápido, pushar lo que más pueda. Lo que más se pueda, gente. Dice entonces Tigwili es la más fuerte. No es que sea la más fuerte, gente. Verán en sí, estamos hablando robot, el Tigre Árabe, Capal. El chinito de gafas. ¿Cuál más? El líder de CTLS, Lobito. Todos esos jugadores, gente, están al mismo nivel. Aunque no lo están al mismo nivel. Uno que otro tiene más vida. Uno que otro tiene más daño y así. Pero no es tan diferente. Podríamos decir el nivel de diferencia de entre daño, vida y entre otros jugadores no es mucha. Todos ya están en el tope de velocidad de combate. Están arriba de cierta cantidad de daño. Todos están iguales. Solo que ahorita por el tema de las estructuras que tienen están muy fuertes. Están muy fuertes, gente. Es por el tema de... Algunos tienen un poquito más de daño. Por ejemplo, ahorita el Tigre Árabe tiene 1.7 por las estructuras que tiene. Pero en sí, él tiene más daño y más vida que, por ejemplo, que Robot. Le pasa por daño, qué sé yo, no sé, no he hecho la comparación. Creo que le gana por 200% más de daño o 300 puede ser. Y en vida sí creo que le gana con un 100% más o un 50% más. Pero en sí... Entre esos jugadores, gente, por el tema de la diferencia de tiempo, tengan en cuenta que el Tigre Árabe está en el servidor 300 y Cole es del 501. Entonces, esa diferencia de tiempo es por tema de compras de paquetes y así sucesivamente. Entonces, yo por eso lo pongo casi al mismo nivel. Solo por eso. De ahí en sí, si se ponen a comparar, obviamente el Tigre Árabe está mucho más fuerte por el tema de la antigüedad, obviamente. ¿Robot habrá subido la mantis boxeadora? No, crack, porque él no es jugador full arquero, es mixto. Prefiere mantener la Cicindela, crack. Y uno aquí con 60k de poder, dice por acá. Tranquilo, Gustavo. Es cuestión de tiempo nada más. Obviamente no nos comparamos con estos jugadores porque estos son muy pay to win y obviamente tienen estadísticas muy altas. El Tigre no es el más fuerte, es por las bonificaciones. Bueno, en este barren sí. Como les digo, entre los jugadores no hay mucha diferencia de estadísticas. Entre estos jugadores normalmente. Alguno le gana por 200 más de daño o de defensa un 100% más. O en vida un 50%, un 100%, 70%. Por la antigüedad. Solo por eso nomás. De ahí cada uno obviamente respetar la opinión, obviamente. Pero yo lo comparo por eso. Es la diferencia de tiempo. Me imagino que si Cole estuviera en el 300 debería tener las mismas bonificaciones que el Tigre Árabe. Solo que el Tigre Árabe... Todavía no es jugador 3T10, todavía. Creo que ya tiene 2T10, pero está por la tercera ya. Dice, buah, pero si le metes a Mantis su ataque subirá una bestialidad. No lo sé, crack. No lo sé. La nueva Mantis yo la veo más para PvP. Más para PvP. Me parece que Cicindela está mucho mejor para atacar... en PvE. Y en PvP obviamente está mucho mejor. Por las formaciones mixtas. Dice, hola Tony, llegué tarde. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Lo que pasa es que, gente, la Cicindela da más probabilidades de que puedan activar las habilidades de las hormigas. Y eso, una barbaridad. El Tigre Árabe, si no me equivoco, con Cicindela casi a 2G llega en el tema de... Creo que en la anterior marmota hizo 1.7 más o menos. 1.7 por ahí. Y es bastante daño a la marmota, gente. Dice, por eso Tony, el man que está en mi alianza la sacó y ahora sí es un monstruo en PvP. Ya veo.
Obviamente, Jordan, en PvP, si llevas 3 líneas arqueras, está muy potente. Pero formación mixta es ligeramente mejor que las 3 líneas arqueras. Y full transportadoras, aunque no lo crean, gente. Tony, la torre de TIC pasó de 6% a 23%. Exacto. Exacto. Es el tema de los jugadores que estén dentro. Deben haber muy poquitos. Entre más jugadores, gente, deben entrar en la destrucción. Ahorita, la alianza de Colt, si te das cuenta, está tratando de destruir la torre de la alianza de TIC. Ahora, podemos decir, la alianza de TIC dejó que se redujera mucho porque estaban concentrados en esta torre. Ahora mira cómo va la torre de Colt. Es como decirte que cada uno se está tratando de sacar de las torres. Entran y salen en diferentes partes de sus torres. Y ahorita voy a rellenar esto para llenar agrupaciones y empezar a luchar ahí. Llenar, aunque no les haga nada, gente. A ver, vamos a entrar. Otro que está haciendo agrupación, perfecto. Vamos a entrar en la de Naret. Dice, dice, creo que ganamos este Barren, vamos, dice por ahí. Dale, Jordan. Muy buena ahí. Esperemos. Esperemos ver qué pasa. Esperemos. Confío en la alianza de Colt, gente. Que logre presionar. Es que el punto es atacar en horarios donde no estén muchos, gente. Así debilitan a los más fuertes y cuando lleguen y estén todos, pues será un poco más difícil ya que los fuertes están un poco debilitados. Ten en cuenta que a este nivel muchos ya han gastado aceleradores, muchos recursos y están algunos ya llegando a los límites. Para que lo tengan en cuenta. Dice Tony, me cuentan que la nueva Carrier Melee ayuda mucho a la Cristal, ¿es cierto? No lo sé, Erika. No lo sé. Por ahora no he visto los reportes. No he visto más reportes. Es que no hay muchos jugadores con esa melee, es lo malo. Y creo que es buena porque no a muchos les sale. En cambio, la otra hormiga que es de apoyo, a muchos les está saliendo y Naret la prueba y es mala. Dice, mi Barren es muy aburrido. Dice, ya vencimos a los enemigos, incluso en un 3 vs 2. Por eso lleven gente activa. Ya veo, Rubén. En mi Barren estamos igual, Rubén. Solo que yo no lo tomo aburrido porque por el tema de que he estado ocupado y ese tipo de cosas, me fui a una alianza, podríamos decir un Barrenland más tranquilo. Para que lo tengas en cuenta. Dice, odio esa Golden. Dice, no mames, me salió por quinta vez. Ya veo, Jordan. Es que a veces hay jugadores que tienen suerte. Aunque no crea Jordan, más adelante cuando ya saques las teorías, por ejemplo, te vas por teorías transportadoras. Y créeme que te va a ayudar y te va a gustar mucho esa Golden. La Golden está muy rota, gente. Hace demasiado daño de habilidad. Y en PvP está muy potente también. Con combinación de enterradora, God, gente. Perfecto, están empezando a hacer agrupaciones. Están como que atacándose y defendiéndose. El tema de porcentaje de las torres están ahí a la par. Están atacándose y defendiéndose. Me impresionó mucho. Yo pensé que Tig iba a arrasar con todo y no iba a dejar que Cole les presione. Pero aún así están al nivel. Y eso que estamos hablando que tienen más bonificaciones la alianza de Tig. Puede ser que por el tema del horario no estén muy activos ahorita. CTLS, perfecto. CTLS están ahí atacándose, defendiéndose. Han también está haciendo un buen trabajo. Me impresiona mucho que estén aguantando ahí. Ninguno está haciéndose retroceder. Déjame ver con KTA y la alianza de Doc. Que están por acá. Ok. Listo, están empezando a hacer agrupaciones. Este transportador lo había tomado la alianza de Doc. Parece ser que lo perdieron. Bueno, más bien trataron de que lo tomaran porque no vale la pena mucho luchar en los transportadores. Mejor es pelear en las torres. Por el tema de que está más cercano a tu zona de territorio. Y pelear está muy bien. Dog y KTA, gente, están al nivel. Eso sí les puedo decir. Están al nivel. No hay un jugador que digamos que está al nivel de Tig, como el Tigre Árabe o Robot. No hay un jugador de esas estadísticas en estas dos alianzas. Y en sí están parecidos en estadística los dos jugadores. Están presionándose muy bien. Tony, mi formación será Acacia, Diente Gigante y Berserker. ¿Está bien en ese orden? Sí, crack. Está muy bien. Por ahí Arnaldo usa esa forma. No, Arnaldo en vez de la Berserker usa la Crimson porque no le ha salido. Pero él usa la Acacia en primera y Diente en segunda. Y funciona bien también. Porque le da más chances de que active la Diente. Déjame ver esta torre. 42, ojito. 42 minutos todavía. Significa que hay solo un jugador debe haber dentro. Hay poquitos jugadores. Por eso es que no se reduce mucho el tiempo.
Esta torre de acá es prioridad. 19% la están dejando. Están presionando muy bien. Están presionándose muy bien, gente. Esta guerra está a full. Dice, Dog ya tiene 2 jugadores con estrella roja. Bueno, el tema de las estrellas, gente, es más pay to win. David, gracias por suscribirte, claro, bienvenido a la familia. Ya saben, es tema de pay to win ya. Dice, ¿cuál es el mejor emulador para abrir ventanas? Para abrir varias ventanas en The Ants. Hijo, David, depende muchísimo de tu computadora. O sea, todo va a depender de tu computadora. Pero buscar un emulador donde puedas configurar al máximo el rendimiento de cada pantalla. Hay un, si no me equivoco, hay un programa, emulador que se llama Menu Player. Ese programa es muy bueno. ¿Qué digo ese programa? Ese emulador es muy bueno, crack. Puedes instalarte en tu computadora. También, si no me equivoco, tiene la función de multiinstancias. Puedes usarla, pero al final, crack, depende muchísimo de los recursos de tu computadora. Ya saben que entre más ventanas abra, demanda mucho el tema de la RAM. O sea, estamos hablando de que necesitas, si tú quieres abrir 20 cuentas a la vez, que yo en mi momento pues hacía eso en mi laptop, que mi laptop tiene 32 GB de RAM, avanza a abrir 20 estancias, pero bajado bien configurado cada ventana con el mínimo de recursos, ¿ok? Pero las ves así bien chiquititas, ¿ok? En pantallas bien chiquititas, para tener solo abierto el juego. Hay programas, un macro y puedes hacer varias cosas con las cuentas. Lo malo es que en Menu Player no es muy bueno para configurar macros. En cambio, Nox Player sí. Con Nox Player también puedes hacerlo. Todo depende mucho de la RAM de tu computadora. El microprocesador también para que procese mucho más rápido, ¿sí? En sí demanda muchísimo. Yo no hago esto, o sea, poner varias ventanas en transmisión porque demanda mucho la laptop, así que es peligroso esta parte. Dice Tony, me he dado cuenta que cuando tienes una hormiga sin estrellas, o sea, le quitas sus estrellas y te sale la copia, a mí salió otra vez la muerte. Ya veo, Erika. Bueno, a mí me ha salido varias veces, aunque no creas la muerte. Y no le ha subido nunca estrellas. Igualmente la casi nunca le ha subido estrellas y siempre me ha salido. Es que es el juego muy troll. Y yo esperando el enterrador. Ya veo, Erika. Necesita el enterrador. Enterrador en PvP, gente, es muy buena. PvP no es tanto, pero sí se usa y a veces cuando te activa hace buen daño. Tony, ¿cuál es el mejor insecto de paga? Yo te diría que para que aproveches al máximo. La Cicindela está rota. Los universales son buenos porque puedes usarles en varias cosas. Y en PvE, gente, la Cicindela está muy fuerte. Son muy fuertes, gente. Ahorita la torre, ¿cuánto va? 27%. Perfecto. La alianza de Tig está defendiendo muy bien. Esto hay que dar la principal atención. Ahora la torre de Tig está construyéndose, ya va 42%. Ahorita la alianza de Tig está teniendo dificultades por defender la torre. Pero aún así no están dejándose vencer. Estamos viendo que jugadores están entrando ya a las últimas etapas de lucha de este día. Porque en sí, ya saben, hongo de curación, recursos, aceleradores, todo eso se agota demasiado. Se agota demasiado. Yo como ahorita estoy apoyando en llenar agrupaciones. Perfecto. Hoy llenemos esas agrupaciones. El buen Capal ahí con su formación a full. Ya saben. Perfecto. Niveles 84 ya está subiendo. El buen de Flame, gente. El buen de Flame ya cambió el insecto, gente. En vez de Godzilla está usando la mantis boxeadora. Quito. Pero está usando la formación mixta. Claro, obviamente. Es que como no tiene el avispón en buen nivel, prefiero usar, pues, ya saben, el insecto de mayor nivel que tengas. Dice, ¿dónde está el tigre árabe? Estaba luchando aquí. Aquí está el tigre árabe, caca. Solo que a veces se oculta el tema de esto de aquí, oculta las estrellas, crack. Pero aquí están. Aquí está Meru. Están presionándose muy bien. El tigre árabe está acá. Está acá, está defendiendo la torre. Ya no se posicionó aquí porque se le está haciendo un poco complicado presionar. Pero este jugador está tratando de atacar a las torres. Les está costando un poco ahora. Tony, un poco de contexto, porfa. Caleb, bienvenido, crack. Difícil ponerte en contexto, pero para ponerte en resumen, crack.
Han estado peleando ya más de 4 horas ahorita las alianzas. 1 hora después del inicio han estado iniciando las luchas. La alianza, las 3 alianzas Campamento Rojo y 3 alianzas Campamento Azul están peleándose una a una ahorita, dándose un versus cada una de las alianzas. Ahorita están presionándose en la zona del árbol. Están tratando de, en sí el Campamento Rojo, tratar de defenderse muy bien para que el Campamento Azul no le saquen de la zona del árbol. Y así asegurar los puntos de competencia y maravilla que se necesitan. Por ahora están presionándose bien. Tema de kills, vamos a ver cuánto han subido. La jugada de Artigulí 7.2, gente, está subiendo bastantes kills ya. Estaba en 7.1, ahorita está en 7.2. El Tigre Árabe ya va a llegar a los 7.2. Ojito que el Tigre Árabe puede que sobrepase a la jugadora de Hank, la jugadora Tigulí. Está cerca, gente, de 7.2. Ahorita está farmeando muchas kills el Tigre Árabe. El jugador, el lobito de CTLS, está entrando a 6.7 ya. Está en 6.6, 6.69 G ya. El chinito de gafas está en 5, se mantiene ahí. Robot en 4.7 y Capal en 4.6. Ahorita están tratando de presionarse muy bien. Dice Tony, ¿en qué ayuda la velocidad de combate? Es bien importante y ayuda a que tus hormigas activen habilidades antes que tu enemigo. O sea, si tú tienes más velocidad de combate, tus hormigas van a activar primero habilidades. Si el enemigo tiene más, él va a activarte. Y por ende, si te lleva una diente gigante, te activa primero la diente, te silencia primero y en una ronda no podrás activar habilidades. Así que eso es crucial. Velocidad de combate muy importante. Y así es como van Calef, presionándose muy bien. Puntos de maravilla, gente, para que tengan en cuenta que posiblemente el Campamento Rojo tenga chances de poder ganar. Puntos de competencia están empataditos, ¿ok? Están empataditos. Puntos de maravilla están empataditos. Puntos de competencia, el Campamento Rojo va ganando, ¿ok? Si el Campamento Rojo no se deja, pues, sacar más puntos de competencia y dejan todo empatado, estarían ganando por puntos de... de competencia, gente. Pero en sí todo se va a definir ya en el periodo de liquidación. En el periodo de liquidación, gente, ahí es donde se define todo. Donde se define todo a full. Hijo, yo no aguanto ningún ataque, gente. Me mandan a volar aquí. Aceleremos curación. Vemos los ataques. Full, gente. Ahí yo solo aguanto un ataque y me sacan. Ni la defensa puedo aguantar. Solo por tratar de llenar las agrupaciones, para que se llenen rápido. Perfecto, están haciendo agrupaciones. El buen Soul, gente, con su formación. Miren, esta es la formación que está en meta, ¿ok? Les digo que lo que se viene en meta más adelante es la melee, gente. La melee de arqueras es el meta que se viene, gente. Para que tengan en cuenta. Miren. Este es el meta que se acerca. Por el tema de la bonificación. No se da. Verán, con esta configuración. Yo vi un reporte donde la Berserker, gente, el daño de habilidad que hace es una barbaridad. O sea, daño de habilidad y el daño crítico que puede hacer es una brutalidad. Es que esta hormiguita de aquí bufea mucho la unidad, gente. Si les está empezando a salir, úsenla en sus formaciones. Sin duda funciona muy bien. ¿Por qué la usan de segunda? Ahí vean las descripciones de habilidades por qué se usa en segunda. Ahorita el buen Soul la está usando y funciona muy bien. El buen de Flame. Ok, el Soul ya cambió también en insecto. Usaba Godzilla. Ahorita ya está usando la nueva Mantis. Porque también es full arquero. Ok. Muy buena. Me impresiona, me impresiona. Déjenme ver si entro acá. Listo, entramos aquí para llenar las agrupaciones. Están invadiendo muy bien. Ahorita tiempo de construcción 42%. Y la torre de acá, ¿cuánto va? 53. Ok. Van ahí. Es como decirles que se están desgastando una torre y luego en otra y así. Está bien. Dice... Lee donde dice puntos estimados, periodo de liquidación. Si no cambian nada, ganará el azul, dice por acá. A ver, déjame ver por acá. Esto que dice puntos totales estimados para el periodo de liquidación. Ok. Vale, tienes mucha razón. O sea, miren, esto es interesante. El juego ya te dice... Esto es muy bueno. Creo que lo añadieron en la actualización, ¿verdad? Creo que le añadieron la actualización, ¿verdad? Porque esto creo que no había. Pero esto ya te estima. Cuando llegue el periodo de liquidación, estos son los puntos que va a recibir el campamento azul y el rojo. Y como dice Arnaldo,
Si no cambia, estaría ganando el campamento azul. También depende del árbol. Bueno, difícil veo que vaya el campamento rojo a dominar en la zona del árbol. Difícil lo veo. Difícil veo que vayan a dominar esa zona. Y sí, difícil lo veo. Bueno. Veamos qué es lo que vaya a deparar por los enfrentamientos. Ok. Dice Tony, tengo lanza carmesí. ¿Me recomiendas quitar arqueada y ponerle diente, lanza y muerte? Sí, Jordan, puedes hacerlo. Te va a ayudar la lanza también a hacer más daño a la manota y pangolín también. Hola Tony, dice, ¿cómo va lo del especializarse en un solo tipo de hormiga? ¿Cómo estás, Eric? Verás, lo que pasa es que si tú no inviertes mucho dinero en el juego, es muy difícil crecer mejorando los 3 tipos de hormigas, ¿ok? Estamos hablando de que en la evolución vayas a mejorar guardianas, arqueras y transportadoras al mismo tiempo. Se te hace un poco complicado porque el juego en sí, si quieres progresar con los 3 tipos de soldados, tienes que meterle dinero. Cuesta mucho sobre los 3 tipos de soldados. Entonces, si tú quieres sacarle mejor rendimiento, especialízate en un solo tipo de unidad. Por ejemplo, esta cuenta, como es granja, se ha especializado en transportadoras. Tú ves que ya ha sacado T9 transportadoras, pero las otras evoluciones están muy bajas. En guardianes y arqueras las tiene bajas, porque el objetivo de esta cuenta es ir rápido a las T9 transportadoras. Luego de esto ir a combate avanzado y luego irse por las T10. No perder tiempo en sacar y mejorar otras unidades, porque es perder tiempo. A la larga, pues no es beneficioso. A menos de que seas pay to win y quieras mejorar los 3 tipos. Eso ya es otra cosa. Entonces, por ahora, pues es así, crack. Por eso es de especializarse en un solo tipo, para no perder mucho tiempo. Y así ya tienes una meta más clara al futuro también. El tigre árabe sí se fue, gente. Parece ser que sí se fue. Sí se fue el tigre árabe. Se fue el tigre árabe, no lo veo. ¿Será que se desconectó o están atacando en otro lado? Cierto que el tigre árabe no está. ¿Será que tuvo que desconectarse? Se desconectó, gente. Y sin el tigre árabe puede que puedan aprovechar esta presión. Aquí hay en ese TP acá. Déjame ver. No, aquí está el tigre árabe. El tigre... Ah, no, este es el líder de TIG. Es el líder de TIG, cierto. Ahí está el líder de TIG. Sí, no veo al tigre árabe. Parece que se fue. Parece que se fue. O a menos que esté en otro lado. Es que este no es el tigre árabe, es otro jugador. Estaba aquí el tigre árabe. Se fue a otro lado. ¿O será que está en otra posición? No lo veo. El que está en toda la torre, dice por acá. Toda la torre, dices. No está, crack. Sí, no está. Sí, no está. Se fue. Parece ser que... Me imagino que no es una hora buena para él. Ahorita el líder de Tix está. Es que a veces te confundes, por eso es que tienen bastante kills. Bastantes kills. Por eso yo dije, estaba acá, pero este no es. Es que es el líder de TIG. No está. Acá estamos viendo este es el otro jugador que tiene el nuevo insecto nivel 79, pero no. Vamos a ver qué tan beneficioso puede ser para Cole. A ver si les pueden presionar y aprovechando que no está el tigre árabe. Vamos a llenar estas agrupaciones. Dale, Eric. Dice Tony, ¿hay un punto donde se deja de incubar hormigas o todo el tiempo se ponen hormigas? No, todo el tiempo tienes que estar. Todo el tiempo tienes que estar incubando. Para subir un poco más el poder también. ¿Cómo estás, Josué? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Vamos aquí. Perfecto. Esperemos que no le cueste mucho el tema del porcentaje de esta torre. Sí, el tigre árabe, gente, muy complicado presionar y jugar contra Coli y Capal. Digo, contra Coli y Capal, contra Capal y Robot. MSMC, ok, esta formación también muy fuerte. Formaciones mixtas. Formaciones mixtas, gente. Una barbaridad. Cuando ves esas formaciones y niveles tan altos, gente, una barbaridad. Lo que debe de pegar con esas tropas. El tema de estadísticas también.
Tony, una pregunta. ¿Por qué no tienes lo de curar afuera del hormiguero? Sí tenía, solo que... Solo te aparece cuando tienes que curar. Solo te aparece cuando tienes que curar. O será solo en emulador que aparece eso, porque en sí me aparece cada vez que tengo que curar. Verás, una vez me saquen de la torre, me aparece otra vez la opción de curar. Para que lo tengas en cuenta. Ya lo vas a ver. No sé si en el celular aparezca todo el tiempo. Puede ser que aparezca todo el tiempo, ¿no? Es que a veces el tema de emulador y celular, gente, es distinto. No sé por qué pasa eso. Hasta en el teléfono aparece Tony. Ya veo, entonces aparece sin que tengas que curar entonces. Ok. Verán cómo me aparece. Una vez vuelvo a mis tropas. Dice, solo aparece si tienes hormigas heridas. Ya veo. Es por eso, gente. Les digo que solo les va a aparecer si tienen... Bueno, hasta donde yo sé. Y me ha aparecido en el emulador. Cuando tienes hormigas heridas. Por ejemplo, una vez vuelva las tropas a mi hormiguero, me aparece la opción, verán. Listo. Así como dice Nare, dice que desaparece cuando ya no tengas más que curar. Vale. Y sí. Es lo que noté también, para que lo tengan en cuenta. Aquí ya me va a aparecer, verán. Encimita del icono donde están las batallas ahorita. Están empezando a hacer ocupaciones muy buenas ahí. Perfecto. En el celular también solo aparece si tienes hormigas. Ah, ok. Es lo mismo entonces. Vale. En esa parte está bien entonces. Listo. Perfecto. Muy buen dato. Es que eso también es bueno sacar a relucir algunas cositas también. Uy, ¿por qué están degradando los jugadores? Me imagino que están degradando los que no ayudan. Cuidadito. Tony, ¿cómo va tu barren? Vamos bien. Está fuerte los enemigos que nos tocaron. Estamos por ahora bien empataditos. Todo se va a definir ya en estos días. Vamos a perder, si es que perdemos, por una ligera tal vez desventaja por el tema de horarios. Porque usualmente en la alianza en la que estoy, pelean cuando es bien de madrugada en mi país. Estamos hablando 3, 4 de la mañana así. Pelean. A veces pelean cuando es un poquito más de día en mi país. Estamos hablando 8, 9 de la mañana a veces. Y ahí aprovecho a luchar un poquito. Pero es muy tranquilo, Hernando. Podría decirte que mi barren es muy tranquilo. Porque sí estamos emparejados con alianzas muertas. Solo peleamos a veces 8, 7 jugadores, 10. Y así mismo es el enemigo. Más bien llaman granjas para poder completar las agrupaciones también. Hola, Tony dice, entre lanza carmesí y arquea delgada, ¿qué es mejor para guardianas si mi formación es mixta? Pero ¿en qué posición la vas a colocar, carmesí, crack? Si la vas a colocar en primera línea, no te recomiendo mucho. Miren, aquí ya me aparece, mira. Ya me aparece la opción de curar. Le doy clic y ya me aparece la opción de curar. Esto es muy bueno, gente. Antes era tedioso estar entrando al hormiguero para curar. ¡Oh, no! Ya no tengo arena. Hijo, ya me ha acabado toda la arena, gente. Y no tengo muchos diamantes. Bueno, gastemos todo lo que tengamos ya. Todo lo que tengamos. Vamos a gastar todo lo que tengamos ya. Listo. Vamos a tener que gastar todo lo que tenemos. Vamos a ver si saco por acá algunos recursos. A ver si nos dan arenita. Si nos dan un poco de arena por ahí, gente. Entonces vamos a reclamar esto. Esto de aquí también te dan recursos. Dice, te dije que vinieras a nuestra alianza. Arnaldo, si me hubiera ido a tu alianza no hubiera hecho nada de puntos. Porque sin duda nos hubieran emparejado con alianzas full fuertes. Y como no iba a estar muy activo, entonces por eso es que no me fui, crack. El estrado de protección que aparece en los hormigueros es bueno, ese escudo, dice por acá. Ajá, también. Tony, devuelve la arena al final de la temporada. Pero no te devuelven toda, te devuelven solo el 70%. La buen Yuki dice con full T2 en la torre. Es que imagino que ya no deben tener más para curar.
Es que es así cuando ya te quedas sin nada. Por ejemplo, Yuki ya debe estar al límite de recursos. Por eso es que ya manda del último. Dice, ay, qué dolor, dice, yo con solo 25k de diamantes. Sí, al inicio en una cuenta sí es valioso los diamantes, cuesta, pero y una vez estás avanzado y dominas ya todo, te sacas bastantes diamantes. Dice, revisa los paquetes, puede que haya algún regalo en el inventario, también puede ser. Pero déjame reclamo esto, porque aquí te dan también arena. Te dan arena estos paquetes. Cuando compran paquetes y regalos en la alianza también te dan arena. Esos 5000, 2000 de arena suman también. Recién levantada con el café. Ya veo, Yuki. Buen provechito, buen provechito. Y aprovechar las peleas. O las dejaste solo con T2. Listo. Dice, ya vas a llegar al tope de regalos. Verán, esto es curioso para los que no tenían información. Lo máximo que puedes llegar al nivel de regalos es al 15. Ya está al máximo, ya no se sube más. El tope es 1.400.000. No, a ver, déjame. 3. No, 1.4 Gs de puntos. Esto es el máximo, gente. Este es el máximo, gente. 1.4 G. De aquí ya no subes más. Tony, la Lady Sniper es mejor que Berserker. Te diría que sí, porque no depende de otra hormiga para que funcione bien. O sea, verás, la Berserker necesitas que tengas Acacia. La Berserker no es tan fuerte. No es tan fuerte si es que no llevas Acacia, la Berserker. Pero aún así, si tienes un golpe de suerte, activa bien. En cambio, pues la Lady no depende de nada. Es una de las hormigas para arqueras, gente. Y si no tienen suerte que les salga otra hormiga, la Lady es una hormiga muy brutal. Solo que es carita subir. Porque tienes que sacarle varias copas para subirle a 8 estrellas. Y adicional eso el despertar. Es muy fuerte eso también. Es muy fuerte. El tema del dinero más que cosa. Más que cualquier cosa. A ver, déjame ver por acá. Tema de kills. ¿Quieren ver cuánto van las kills? ¿Cuánto van las kills? Jugadora Tiguili está en 7.2. El Tigre de Ave ya llegó a 7.2. Significa que ya llegó a la batalla entonces. 6.7, 5.1, 4.7, 4.6. Ahí se mantienen, gente. Se mantienen todavía. ¿O será que solo se farmeó los...? No lo veo. Parece ser que solo se farmeó esos 7.2 y se fue. Las buenas kills que se farmearon aquí, gente. Tetraponera es la mejor. En Pay to Win, obviamente, gente. Pay to Win y versus Free to Play. Aunque no lo creas, la Cristal Dorado le iguala el daño a la Tetraponera. Solo que Tetraponera ya con el despertar le supera a Cristal Dorado. Es lo malo, ya que bueno, ya saben. Es una hormiga Pay to Win. Tengo la Diente y Saltarina 6 estrellas. ¿Qué hormiga reemplaza mejor a la arqueada en primera fila? Diente, Saltarina 6 estrellas. ¿Qué hormiga reemplaza mejor a arqueada en primera fila? Verás, si vas a usar formación mixta, usa... Si tienes, usa Devoradora de Hojas, que funciona muy bien. Otra hormiga en primera línea en Guardianas, crack. Si es que tienes esta del Barren. Esta del Barren. Bueno, no sé si estarás en el Barren, pero como tú me dices que ya tienes dos hormigas, que es la Diente y la Saltarina 6 estrellas, sin duda ya estás en el Barren. Esta es una muy buena melee, crack. En Guardianas está muy bien. Y se usa en formaciones mixtas, ya que no tiene habilidades que vayan ligado a que en toda la formación tengas que tener solo guardianas. En sí, por tener solo guardianas en la primera línea, es muy buena. Si es que tienes y le puedes subir estrellas, si es que vas a ir formación mixta, es muy buena, crack. Sin duda, es muy buena hormiga. De ahí otra melee que fueran guardianas. Las de los Island están muy rotas también. En sí, la guardiana escudera. Pero esta cuenta creo que no la tiene. Es esta de acá, crack. Esta de aquí. Está muy rota también. Esta también es muy buena. La guardiana escudera. Es muy buena. Si la quieres llevar con guardianas. Te diría que esta es mucho mejor que la Savage. Claro, yo te diría que es mucho mejor esta en primera línea. Si es que vas a llevar formación mixta. Sin duda. ¿Cuál es la Sniper? La Lady Sniper, gente, es la Tetraponera.
Solo que en inglés es Lady Nitha. Es la Pay to Win, gente. Es esta de aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Es esta de aquí, gente. Lee la habilidad 8 de esa hormiga, dice. Hace un combo brutal con la GT, dice por acá. ¿Cuál hormiga te refieres, Alnardo? Lee la habilidad 8 de esa hormiga. Hablas de la guardiana. Es que la Lady es God, dice. Se me olvidó que se llamaba tetraponera. Sí. Así es, gente. Gracias, veo. Ya tengo opciones. Sí, sí, Joel. Puedes usar esas de ahí. Ah, la barre. Ah, ok, ok. Es esta de aquí. Sí, sí. Es que aquí te dice en la ronda 2, 4 y 6 infliges 210% de daño a 2 equipos aleatorios. Si el objetivo está en un estado estado controlado, el daño recibido aumenta. Ojito. Tienes mucha razón. Dice éxitos, un abrazo. Dale, Joel. Igualmente éxitos para ti. Igualmente un abrazo. Tienes mucha razón. Ya saben que los estados controlados significa que cuando una hormiga está en estado de silencio, supresión, estado de agotamiento, ese tipo de estados de control, esta hormiguita, si es que el enemigo está en ese estado, puedes aumentar el daño que vaya a recibir el enemigo. Funciona perfecto con GT porque tiene dos. Sí, tienes mucha razón. Y además tiene efecto de agotamiento también. Eso es brutal. Tienes mucha razón, Arnaldo. Tienes mucha razón. Una barbaridad. Con razón, yo he visto que con GT esta hormiguita a algunos le funciona muy bien. Ojito, para que tengan en cuenta, gente. Se vienen las del bar en gente, aunque no tengan mucho daño de habilidad. Para PvP están brutales. Más para PvP. Dice, la mejor hormiga del juego pienso que es la transparente. Para mí, crack, es la tetraponera. Lo que pasa es que transparente no es muy buena para PvE. Para el PvP obviamente sí. En cambio, tetraponera es para las dos cosas, crack. Entonces, Tony, están diciendo que por PvP arqueras, dice, esta nueva mantis boxeadora trabaja muy bien con la FC y la Lady Sniper. O sea, hablas de la transparente. ¿Cómo se llama la? Y la CP. Déjame ver cuál es la CP. Creo que es esta melee, ¿no es cierto? Solo que no me familiarizo muy bien con estos nombres. ¿Cuál es la melee? Esta es la de... No es con esta. Es la CP. Ok. Vale. Ok, Soul. O sea, con la nueva. Verás, yo pregunté a muchos que tuvieron la mantis boxeadora. Y para PvP, sin duda, la mantis boxeadora está muy potente. Ah, la perla carmesí. Ah, perla crimson. Ok. Perla carmesí. Ok. Perla carmesí. En primera línea. Ojito. Bueno, en tema de hormigas pay to win sí no puedo hablar mucho. Ahí sí no puedo hablar. Ahí sí muchos reportes. La perla carmesí. Ok. Ok, perla carmesí. Es que es una muy buena universal. Y en sí, si no me equivoco, la octava habilidad da daño crítico a las arqueras. Si es que usas arqueras. Ok, pero para primera línea me impresiona mucho. Porque en sí es una hormiga de rango. Alcance efectivo 5 y 4 tiene. Ok. En primera línea la perla carmesí. Interesante. O sea, me estás hablando de full arqueras entonces. Dice Tony, lo que no se han dado cuenta los jugadores pay to win es que las hormigas doradas de melee de arqueras con el despertar es una bestia, dice por acá. Las hormigas doradas de melee de arqueras con el despertar es una bestia. El despertar hablas. ¿Y cuál hormiga melee de arqueras tiene despertar? Es que las hormigas doradas de melee de arqueras con el despertar es una bestia. Por acá dice la hormiga, lea bien, dice por acá. Tony, lo que no se han dado cuenta es que los jugadores pay to win es que la hormiga dorada de melee de arquera. Ah, ok, vale, sí tienes mucha razón.
La melee de arqueras con el despertar es una bestia. La hormiga dorada de melee. Hormiga dorada de melee. Esta de aquí. Obviamente. Ya les hemos dicho que esta es el meta que se acerca. Si es que es esta. Esta es la dorada. La de melee. Hablas del Barren. No esa. Es otra. ¿Cuál otra? La del Barren entonces. O los Lylan. A la que le dieron despertar. Ah, ok. Ah, vale, vale. A la Pay to Win. A la arañita. Es que esa no es. Es que ahí a veces me confundo, gente. Ahí me confundo, gente. Es que esta no es hormiga, verán. Es que a veces ahí me confundo. Por ejemplo, esta gente. No vayan a pensar que es una hormiga. Esta es una arañita. Solo que el juego la toma como hormiga, ¿no? Obviamente está con el despertar, gente. Obviamente, pues. No retené. No es esta de aquí entonces. La del Barren. Entonces hablas de esta. Ok. Lo que noté con el despertar a esta hormiga es que sí está muy fuerte. Sí está muy fuerte. Le da bastantes atributos para que mejore mucho esta hormiga en sí. Ahora podríamos decir que con el despertar. Podríamos decir que con el despertar esta hormiga ya está. Ya está bien. Porque a muchos no les gustaba porque sin el despertar era malito. Ahorita con el despertar sin duda debe estar ya rota. Eso sí, sin duda debe estar rota ya. Sin duda. A ver la torre. Ojito, están presionando muy bien la alianza de robot ahorita. Cuidadito, como ya no tienen al tigre árabe, la torre está por caer. Por ahí ya me avisaron. A punto de caer. Sí, ahorita vi, gente. Cuidadito, gente. Esa con la Nimble y la Lady, sin duda debe ser potente, Arnaldo. Sin duda debe ser potente. Pero Nimble, la Nimble y la Berserker también crees que funcionaría bien también. Ok, están presionándose muy bien. 8 minutos para que caiga la torre. Ahorita están dominando los jugadores. Están rellenando uno tras otro para que no decaiga la continuación de la destrucción de la torre. 5 minutos, cuidadito, cuidadito. Que Tig puede perder a esta torre. Se fue el tigre árabe, ya es cuidadoso ahí. Cuidadito, gente. Esto puede ser peligro. Pierden una torre. Y aquí en el tema de la arcilla, gente, es cuidar mucho. Perfecto. Los jugadores no pueden estar al 100% todo el tiempo jugando, gente. Pero me impresiona mucho. Esto sí es de admirar mucho a, por ejemplo, a Robot, a Capal, a Fuel de Flame y ese tipo de jugadores que siempre están activos ahí cuando hay peleas. Eso me admiro mucho porque aunque son jugadores que gasten mucho, están muy viciados al juego también. A tope, gente. Tony, si quitamos Berserker y ponemos la Lady, ¿funcionaría mejor? No lo sé, crack. No lo sé. Muchos usan, por ejemplo, en vez de la Cassie usan la transparente y la Lady. Usan Lady y transparente. Sí, transparente y Lady, por ejemplo. Robot ya no tiene 20. Ah, ya no está 20 minutos activo tampoco. Mentiroso. 20 minutos no activo. O sea, tú le viste que ya no está enviando tropas entonces. Pero está en línea. Aquí veo todos activos, por eso les digo. ¿O será que ya no está enviando tropas? Ah, sí. A ver, déjame ver. Cierto. Ah, acaba de llegar. Ok, vale. Acaba de llegar. Cierto que no lo veo por aquí. Solo está MC, Fuel de Flame, AD. Cierto, no lo veo a Robot. Tienes mucha razón. Salió del campo de batalla. A Capaz, déjame ver dónde están. Dice, es muy infravalorada la dorada, dice por acá. O sea, la arañita hablas. Sí, ahorita con el despertar sin duda ya debe estar potente. Solo que invertir más dinero en una hormiga que, no sé, más adelante puede que añadan una mejor melee. ¿Quién sabe?
Déjame ver visitar dónde está. O estoy ciego que no lo veo. Ah, no, visitar. Comprobar ubicación. Déjame comprobar la posición. Ah, no está por acá. Ah, se posicionó hasta atrás porque se desconectó. Ok, ok, ya no ha estado luchando. Vale, vale, vale. Me imagino que ahorita ya quiere el lugar el buen robot para empezar a presionar. Déjame ver dónde está Capal. Sí, Capal sigue por acá. Ok, ahorita Capal está presionando. Ahorita estaba presionando la... Sí, la araña. Ya veo, Arnaldo. Sí, sí. Tienes mucha razón. Es que muchos... Lo que pasa es que muchos juzgan por el tema de que una habilidad, si no... Que una habilidad. Si una hormiga o araña, en este caso la araña, si no activa habilidades... es mala. Y a veces no se debe sudar por eso. Porque a veces, pues... por pocas habilidades que active. O por el tema de las bonificaciones que da. Es el tema. Y muchos la usan porque funciona muy bien. Y con el despertar, como dice Arnaldo, sin duda está muy fuerte. Por acá fue el de Flame la usa. Fue el de Flame la usa, verás. Déjame ver. Aquí está, mira. La tiene ya el despertar en azul ya. Usa, verás, la Lady, la muerte y la... Y la melesta, la arañita. Mira esto de aquí. Para que lo tengan en cuenta. Dice Tony, la araña tiene una habilidad del 100% de activación. Es imposible silenciarla o controlarla. Mucha razón. Es que la araña no está centrada en hacer ataque al enemigo. Es como son full pasivas. Las pasivas pues no son habilidades que sean de ataque. Y las habilidades que no son de ataque, Diente ni otra hormiga que tenga habilidades de supresión y silencio pueden silenciar. Las habilidades de supresión y silencio solo inhabilitan o bloquean habilidades de ataque. Entonces, si son pasivas, no se pueden bloquear. Sin duda, ahorita la Melee está muy buena, entonces. Un tanque viviente, entonces. Es que 3 estrellas, 7. Estas, bueno, me impresiona mucho. Me impresiona mucho. Eso de ahí. Ok. Vale. Cayó la torre. Como había aquí algunos jugadores de TIC. Cuidadito, se perdió la torre. Cuidadito, cuidadito. Vamos a ver qué va a hacer ahorita la alianza de Cole. Vamos a ver qué va a empezar a asegurar. Dominaron muy bien. Sin el tigre árabe es muy difícil que puedan hacer frente a la alianza de Cole. Depende mucho la alianza de TIC con el tigre árabe. ¿Cómo amo a la Lady? Dice Tony. Empezaré a vender la cola para completarle, dice por acá. Literal, como dice Arnaldo, prepárate unos 2K. Porque en sí es llevar a la hormiga 8 estrellas. Y adicional a eso tienes que sacarle los despertares. Y que para el despertar dorado es bastante inversión, crack. Por eso es que te dice Arnaldo, prepárate unos 2K de dólares. Exacto. Perfecto, una torre por acá. ¿Qué pasó? Ok, cuidadito los de CTLS. CTLS están en tiempo de destrucción. Listo, ok. Están tratando de los jugadores CTLS también destruir la alianza. ¿Qué digo la alianza? Destruir la torre de la alianza de Hank. Perfecto, por ahí veo cosas interesantes. Depende mucho de algunos jugadores. Si no están, sufren consecuencias, gente. Se fue Tigre y se murió Tigre. Exacto. Es lo que pasó, ¿se acuerdan? Cuando Robot se desconectó y Capal también. Se muere también Cole. Por ejemplo, si no hay los jugadores élites, o sea, los jugadores que puedan defender, una alianza tiene un déficit. Y es por eso es que no se pueden enfrentar. Aquí depende mucho eso. Hay que tener cuidado en esa parte. Por acá, déjame ver. Tengo curiosidad con KTA y Doc. A ver cómo pinta esto. Vale. Ahorita los de Han están presionando la torre, pero Doc está defendiendo bien. Es por el tema de la distancia también. Esto les dificulta hacer los ataques. Y como tienen... Esta zona de aquí es mucho más corta para hacer agrupaciones y llegar mucho más rápido, es más fácil defenderla. Por ahora están bien. Aquí no van a hacerse retroceder. Van a quedar ahí bien. Van a quedar ahí bien. ¿Qué va a hacer ahorita la alianza de
de Cole. Ahorita están viendo qué estrategia van a tomar. Por ahora están decidiendo qué hacer. Listo, colocaron otra torre. No, más bien están dando prioridad a ayudar a ZLS a que Han no pueda destruirle su torre. Ok. Ataca la torre de Han cuando está en la torre. Oh, listo. Ok. Lo que van a hacer ahorita me parece que no van a empezar a construir. A lo que pinta esto. Más bien van a tratar de defender las torres de sus aliados. Sí. Van a tratar de defender esta torre. Para que Han no les destruya y así ZLS se concentre en destruir la torre. Eso es trabajo en equipo también. Quiero ser un jugador que use NTA, la melee de arqueras y la Lady. Ok, o sea, la Nimble Treant. Es la Acacia Cornígera para Alex Ávila. La NTA es la Nimble Treant, o sea, la Acacia Cornígera. Es este de aquí, crack. Este de aquí. La hormiga Acacia Cornígera. Es que piénsalo, dice, Lady es potente sola. Y si le das ayuda sería una locura. También. Y la velocidad de combate que da la Acacia es una brutalidad. Es la misma formación que usa Blue. Ya veo, Arnaldo. La Nimble Treant. Listo. Perfecto. Ahorita ZLS se va a concentrar en destruir la torre. La jugadora Tiwili está activa aquí. Pero no veo que esté mandando... Aquí, como pinta esto, no veo que el chinito de gafas esté mandando unidades. Parece que se desconectó. Ok, solo está ahí teletransportado para poner imponencia nada más. Para poner orden. Ahorita Cole puede teletransportarse por aquí. Me imagino que tienen la residencia de esta zona. Por eso se pueden hacer un TP libre. Claro que sí. Como Cole tiene esta residencia de aquí, puede hacerse TP libre durante... Tengan la posición de esta residencia. Y pueden hacerse un TP libre durante esta zona. Pero no tienen gratis, eso sí. Te cuesta teletransportes. Blue es un jugador de 1900 de daño entonces. Estos son mucho más... Dice, estos son mucho más fuertes, dice por acá. Es que Blue Ant, si no me equivoco, dejó el juego. Si es que te refieres a la Blue... Al Blue Ant que conozco. Ok, pinta esto. ¿Sigues en directo? Creí que ya no te encontraría. ¿Qué va, John? Aquí estamos a tope, crack. Es que estos battles épicos son interesantes. Son muy interesantes de ver. Listo, ahorita no hay nadie aquí. Se están empezando a teletransportar en la parte de acá para ayudar a los jugadores de ZLS. Ahorita ayudar a... Ojo, ok. El siguiente plan es presionar a Han. Como ahorita Tig, no hay el tigre árabe, van a aprovechar a presionar a Han. Van a aprovechar a presionar a Han. Y aquí estamos hablando... ¿Dónde está posicionado? Se posicionó Robot. No lo veo Robot. Pero el plan es este de aquí. Van a empezar a armarse, como decir, trincheritas ahí. Para poder frenar el progreso y el avance de la alianza del campamento. De las alianzas del campamento azul en sí. Está bien eso de ahí. Yo no lo sé quién te regaló membresía. Me imagino Sebastián. Porque un tiempo estuve regalando Sebastián. Así que si quieren mantener membresías, gente, manténganlas. Porque el siguiente mes se viene un sorteo potentito también. Y se viene un sorteo para los miembros del... ¿Qué digo miembros? Un sorteo para todos los suscriptores. Ya que llegamos a los 10k. Ah, ok. O sea, le van a hablar a Robot cuando lo necesiten. Ok. Me imagino que ahorita Robot pues debe estar ocupado también. Ya como ahorita no hay tanto peligro, están bien. Claro, ahorita el Robot ya se desconectó. El buen Capal sí debe estar activo, ya se desconectó. Ya se desconectaron. Ahorita los jugadores potentes se desconectaron. Más bien van a seguir el plan. Pero él también necesita cuidar su estamina. Ya veo, Soul. Claro que sí. La estamina en este tiempo de lucha es muy crucial. ¿Qué? El buen Arnaldo lo que dice, gente. O sea, con esta unidad, gente, tumbo titanes entonces.
Esta es una unidad legendaria entonces. Qué locura. Imaginen, aquí está la poderosa azúcar dorada, gente. Esta no la vencen. Ok, los jugadores de Han aquí presionando. Muy bien. Listo, listo. Está tratando de atacar esta torre, pero difícil. Es que ahorita Han debe tratar de concentrarse aquí. Y estar dividiéndose en dos bandos, complicado. Me parece que ahorita el horario está muy complicado para el campamento azul. Es que hay horarios donde son un poquito más activos y otros menos. Entonces complica eso. ¿Cómo va el run de kills? Perfecto, vamos a ver el run de kills. Sin duda ahorita pues la jugada de Tiwili se está enfrentando contra CTLS y pues se farmeó muchas kills ahorita. Muertes de hormigueros. Está en 7.2 todavía. Ya está ahí subiendo. Subió 16 millones más de kills. Barbaridad. El tigre árabe 7.2 se quedó porque ya se desconectó. El líder CTLS en 6.7 está. Ahí subiendo. El chinito de gafas como también se desconectó. Ya no lo he visto subir más en kills. Se quedó en 5.1 por ahí. El buen robot 4.7 como se desconectó también. El buen capal también. Como ya se desconectaron ya no van a hacer más kills por ahora. Dice el azúcar está. Esta es la única más fuerte que tienes esa madre, dice por acá. Exacto, es la más fuerte. Es más fuerte, gente. Dice, hola Tony, vengo llegando. Acabo de terminar una pelea de más de 6 horas y estoy cansado y sin esta. Ya veo, William. Bueno, ya saben, cuando les gusta el juego, pues se alargan esas 6 horas. Una barbaridad. Sin duda cansado, obviamente. Sin duda cansado. Pero ¿qué tal? Ganaron. Lo importante es que hayan ganado. Si se quedan sin stamina y todo, pues que hayan ganado valió la pena. Dice, los tops de Han estuvieron en Kiss y en Net. Esos son igual o más fuertes que Robot. Sí. Ajá. Claro que sí, John. Están parecidos ahí. Un poquito más fuertes que Robot, sí. Sin duda más fuertes que Robot, sí. Es que siempre vas a encontrar un jugador más fuerte que otro. En sí, gente, es así. Como están y como pinta esto, pues ahorita van a poder mantenerse y fijarse bien un poco el territorio del campamento rojo. Para que no les dejen sacar de la zona del árbol. Y más adelante pues puedan asegurarse tomar el árbol. Que tomando el árbol te puedes asegurar recompensas recompensas por las recompensas individuales. Ya saben que por tomar el árbol, creo que sí te dan puntos. Me imagino que sí. En el logros de la temporada. Claro que sí. Aquí te van a dar puntitos por tomar el árbol. Y eso es importante también. Y si después se lo quitan y ya no pueden seguir presionando, pues ya ni modo. Aquí es quien gane el mejor. Sin duda las alianzas estuvieron muy fuertes, gente. Estuvieron muy fuertes, se enfrentaron muy bien. El tema del emparejamiento me pareció muy bueno. En el tema de los Barrenam muy fuertes. Está muy bueno los emparejamientos que están haciendo. Solo que Soul dijo una cosa muy interesante. El emparejamiento pues les jugó en contra. Porque, por ejemplo, en Han hay dos jugadores que están muy fuertes. Son dos jugadores 3T10. Estás hablando del chinito de gafas y la jugadora Tiwili. Y en la alianza de TIC estamos hablando del tigre árabe y otros jugadores como el líder de TIC que es full transportador también. Son jugadores muy fuertes. Entre TIC y Cole están al mismo nivel, gente. Es como les digo, están al mismo nivel. Si tú pones a comparar entre Han y CTLS, Han le gana a CTLS. Y Dog y KTA están al mismo nivel. Dog y KTA están al mismo nivel. Entonces, por ese tema de emparejamiento está un poco complicado. Solo por eso nomás. Un argumento. En Net estaba el tigre árabe, dice por acá. Ok. Obviamente. Bueno, desde hace tiempo ya también se pasó el tigre árabe ya a ti. Y en Kiss el chinito de gafas. Ok, ya veo. Y que cuidadito, gente. Bueno, en sí el chinito de gafas, gente, ya saben. Se fue a la alianza de Han. Imagínate esto, verás. Hay una posibilidad. La jugadora Tiwili y el chinito de gafas, si se fueran a ti, gente, esa alianza ya es muy imparable ya. Es que en sí el tigre árabe, la jugadora Tiwili y el chinito de gafas, gente, en la misma alianza, ya es una barbaridad. Ahí sí ya no se puede frenar eso ya. Ya no se puede frenar eso. Nos enfrentamos a dos alianzas igual
pero la tercera está avanzando mientras nuestros aliados recuperan, mañana vuelve. Ah, ok, William. Bueno, valió la pena entonces. Obviamente desgastar al enemigo cuando ya llegue tiempo de lucha en el horario de tus aliados está bueno, porque ya les agarran ahí un poco desgastados. Y el tema de energía recuperan, pero hongo de corazón difícil. Dice, yo ya estuve en todas esas alianzas, menos en el 301 para arriba. Claro que sí, es que en esas no se puede llegar, máximo hasta el 300. Pero en sí, gente, si estuvieran esos jugadores en el 300, una barbaridad. Ya no se frena, ya no se puede frenar la alianza de TIG. Es que estamos hablando que son una barbaridad los jugadores que estuvieran ahí. Y si llegaran más jugadores potentes a TIG, gente, porque con esto se hacen reconocidos. Ahorita, si a como pinta esto, el campamento azul estaría ganando. Y otra vez TIG estaría ganando. Entonces, 2 veces que ha aparecido el Barren Land, la primera temporada cuando salió por primera vez y la segunda que estén ganando, pues le da mucho prestigio. Ganaron dos Barren Land más. Y sin duda van a seguir llegando otros jugadores fuertes y nos van a impresionar. Entonces, TIG, cuidadito, gente. El compañero de Tiuli era igual un chino con foto de gato. Esos dos eran imparables en el 200. Me imagino, crack. ¿Qué opinas de la formación de AD en la torre? En la torre. Déjame ver esta. En esta torre de aquí. De AD. Listo, a ver. Me parece fuerte, porque fue el de Flame también la usa. Solo que Arnaldo dice que está mejor usar la arañita en primera, la Cassia y la Lady. Esa es GG. Dice, nosotros también hemos ganado 2. Ah, bueno, la alianza de Arnaldo también. Sin duda también. Para que lo tengan, miren. Sin duda, creo que con 3 estrellas, gente. Con 8 estrellas en sí. 3 estrellas rojas es 8 estrellas. ¿Qué tanto activará esta hormiga con esas 8 estrellas, gente? Será un poco más estable. Será un poco más estable ya la hormiga de la muerte, ya 8 estrellas. Porque en sí ya mejoras la octava habilidad en tema de probabilidades también. Y estaré activando un poquito más. Eso es lo que calculo yo. Rapper es muy mala, dice por acá. Ni aún así con 8 estrellas. Pero se hace bastante daño. Por el despertar es que se la sigue usando. Si no, gente, todavía sigue siendo perezosa en 8 estrellas entonces. Ok. Ok. Interesante. El de Flame también usa esa misma formación, si no me equivoco. Déjame ver esta formación. Aquí está, mira, la misma. Es la misma, solo que tiene menos poder en su tropa, ya que tiene el insecto nivel 59. En cambio, AD tiene el insecto nivel... ¿Dónde está? Acá está el buen Soul. AD tiene insecto 82. Ojito, ya tiene arriba del 82. Exacto, le lleva muchos niveles. Una barbaridad de eso, gente. O sea, llevar un insecto arriba de 80, ya saben el dinero que se debe invertir ahí. Demasiado. Aquí está el buen Soul también, gente. Él usa la Acacia, miren. Acacia, la transparente y la Lady. O la tetraponera. Casi 10 millones de poder, exacto. Exacto, crack. Están en 9.9 y acierto. AD está en 9.9. ¿Puedes leer mi comentario de arriba? Perdóname el nano si no te leí. El de la foto del gato es el tigre árabe. Ah, ok. Vale, antes tenía una foto de gato entonces el nano. Ok, entiendo. Ahorita ya tiene el tigre árabe. Ahorita se puso tigre árabe ya. Ojito. Ya tienen despertar azul. Cierto que ya 2 veces va saliendo el despertar, ¿verdad? O es... Ah, no, solo una vez salió el evento. Creo que por cada evento puedes conseguir 2 veces el despertar de una hormiga. Puede ser. 2 veces. Déjame ver otra formación ahí. 8. 9.9. 8.4. Este es Javi. Ok.
Este es No Dead. Igualmente utiliza la arañita, gente. Es que en sí son buenas. Exactamente solo 2 veces, ok, por cada evento. Significa que el próximo evento ya estaríamos viendo a jugadores subiéndole ya el despertar al morado. Porque para el morado te piden 2 y para el dorado te piden 3. Entonces de ahí se alargaría un poco más para el dorado, pero en sí para el siguiente ya estarían sacando estos jugadores a la arañita, pues cositas, gente. Es que ya cura, como dice Alnalo, cura demasiado. Obviamente con el despertar la habilidad dice que cura demasiado y en sí ya da mucho sostén ya. Da mucho sostén a la unidad. Ahorita ya es buena melee. Ya antes sin duda muchos decían porque no activaba mucho era mala y así, pero sin duda gente se ve bien. ¿Cómo estás, Walter? Buenas noches, hijos míos, dice. Hola, Tony. Llegué, estaba luchando. Gracias a mí ganamos. Ya veo, crack. Así ya le ganaron a Tig. Puede decir que ya ganaron aquí. Creo que se quedó bugueado esto, miren. Me marca como que están construyendo una torre, pero esto se quedó bugueado. Ganaron esta torre de aquí. Esto muy bueno. Solo porque el tigre árabe se fue nomás. De ahí que una vez regrese el tigre árabe, gente, va a estar complicado. Ahorita ZLS difícil que presionen esta torre, gente. Muy difícil. Ahorita la alianza de Cole va a tratar de construir esta torre y luego les van a empezar a presionar en otra zona. Les destruyen esta torre y acá la alianza de Tig, perfecto. Lo que va a hacer aquí Tig es que no avance la alianza de Cole hacia el árbol. Van a resguardar muy bien el árbol ahorita. Dice, me tomaré un descanso para ver la transición. Dale, Walter. Sí, es bueno descansar a veces. Dice, yo le puse estrella roja a la GG y enterradora la quité. Le quitaste... Ah, ok. Pero imagino que quieres hacer más daño a la marmota, porque en sí, ya sabes, enterradora es muy buena para PvP. Ojito. O sea, la GG la vas a dejar en primera o segunda la vas a usar. Ve el chat y a The Flame, dice por acá. ¿Qué dice el buen The Flame? Este buen The Flame. Dice, ¿cómo vamos? ¿Quién va ganando? Ahorita podemos ir... Están empatados. No les podría decir que va ganando alguien. Más bien si es que... Podríamos decir en el tema de torres que se han quitado y han estado luchando. Ahorita por una torre lograron destruir la alianza de Cole. La alianza de Cole logró destruir una torre de Cole. ¿Qué digo? Una torre de Cole. La alianza de Cole logró destruir una torre de Tig. Que estaba por aquí. Lograron destruir. Ya que el tigre árabe se fue. Entonces, sin el tigre árabe, Tig se derrumba un poco. Así que cuidado ahí. Depende mucho del tigre árabe para presionar mucho. El buen Zul también ya diciéndole que buen Walter siga presionando y luchando. Es que gente, ya saben, aquí cuando hay alianzas de alto rendimiento, 100% todo. 3 torres quitaron de Tig. En serio, Zul. Yo pensé que era una. Es que obviamente ya llegué cuando ya estaban luchando más de 3 horas ya. Me imagino las estadísticas que deben llegar. Yo con 1600 de ataque y 600 de vida. No puedo hacer demasiado con los pay to win. Mira, John, si quieres ver cuánto llevan. Yo aquí tengo un reporte donde le ataqué donde me defendí más bien. Pero no fue exitoso. Verás, este jugador de aquí es de la alianza de Tig. Y mira cuánto lleva en las arqueras. 2.5. Y en vida 925. Pero esto no es nada. Cuando veas al tigre árabe es otra cosa ya. Está el tigre árabe. Yo tengo un reporte del tigre árabe. Este es el reporte del tigre árabe. Mira la vida que tiene. Tiene más de 1000%. Tiene 1028, 1042, 1057 en guardianas, crack. Ah, fueron 3 torres que lograron quitar. Ojito. O sea, sí le costó a Tig presionar. Valga. Ok. Por eso es que ya estaban en las últimas. Con las últimas T10 entonces. Ok. Entonces llegué un poco tarde ya para ver desde el inicio de las peleas. Igual a los atributos de tu cuenta principal, dice por acá. Sí, miren, mis atributos legendarios son estos. Una barbaridad, esta es una locura. Por ejemplo, yo en vida tengo en las hormigas de... Por ejemplo, en el Barrenland con las hormigas de la temporada, yo ya llego casi a 600 porque tengo muchísima vida.
Ya llego casi a 600. Pero estos me duplican. Este jugador me duplica ya. Una barbaridad de vida que lleva. El doble de vida. Dice, lo que hay que tener en cuenta es el atraso de lagartos, ya que peleas es difícil hacer. Exacto, William. Tienes mucha razón. Pero en sí ya saben que ir al Barren es ya, por decirte, ir para disfrutar. No ir a hacer lagartos y ese tipo de cosas. Obviamente, pues te retrasan la cuenta si es que no las haces, pero te quedas al límite. Eso sí tienes mucha razón. Al límite de resistencia cuando hay mucha pelea. Me imagino cuántos deben sacar por golpe. Mira, me sacó y me mandó a soñar. Solo le bajé 3000 de poder. Qué locura. Destruimos 3 torres y los obligamos a cancelar otra para salvar 80. Ok. Cuidadito que la alianza de Cole viene potente también. Ni el tigre árabe te gana con los 400. Exacto, gente. Exacto. 815 de velocidad de combate, gente. Bárbaro. Es que en sí ver esta estadística sorprende mucho. Perfecto. ¿Cuánto tiempo va? 11 minutos para que termine de construir la torre. Muy bien. CTLC, ¿cómo le va? Listo. Me parece ser que... ¿Será que logran tumbar esta torre, gente? CTLS está ahí presionando muy bien. Por el tema de la distancia y llegar a hacer agrupaciones se les dificulta un poco. Por eso están demorando un poquito más en destruir esta torre. Pero así la jugadora Tiwili está presionando muy bien. ¿Cómo va el tema de kills? Jugadora Tiwili. 7.2. Se quedó ahí. Porque estaba en 7.216. Ahí se quedó. Se quedaron algunos jugadores ahí ya. Sin duda el líder CTLS debe estar ahí. Si es que se desconectó la jugadora Tiwili va a haber problemas. Porque ahí va a ser mucho más fácil derrotar la torre. Es que la jugadora Tiwili le hace el par al líder de CTLS. Y si no están, cuidado. Cuidado, gente. Se ha desconectado, entonces no subió nada, me parece. Se quedó ahí mismo. Cuidadito, gente. Tony mostrando su poder con el tigre árabe, dice por acá. Dice, Ma, es la misma velocidad que tengo, dice. Solo me hace falta daño, vida y defensa. Y los insectos nivel 80. Exacto, Naret. Tienes mucha razón. O sea, las transportadoras tienen ventaja porque las hormigas en sí del Barren te dan velocidad de combate. Eso te da mucha ventaja en sí. En tema de estadística es otra cosa ya. Ahora sí, mira el chat, Tony. ¿Qué pasó en el chat? Saludos, Tony. Dice, tengo que seguirlo en YouTube. Dice, mándame el enlace. El buen de Flame. Qué crack el buen de Flame. Un saludito para ti, fue el de Flame. Y hay muchos seguidores también por parte tuya, crack. El Fuente de Flame. Eso es orgullo, gente, porque es un latino. Y un latino que puede invertir mucho en un juego, para que tengan en cuenta, es de admirar también. Y bueno, el buen Naret también compartiendo el enlace. Qué crack. Poquito fue el de Flame hasta donde a mí me dijeron, y no sé si es que fue el de Flame, está en la transmisión, me dijeron que era colombiano. Si es que es así, es vecino mío, porque yo estoy en Ecuador. Entonces, no sé si sea eso cierto. Debe ser algún narco o algo, dice por acá Arnaldo. ¿Qué va? Aunque bueno, aunque no crean, en Colombia hay uno de los carteles más fuertes. Pero no creo que sea así. Sí, ya veo el buen de Flay. Cómo le echan ahí en cara, ¿no? A ver esta torre de aquí, cuidadito. Sí, la jugadora Tiwili se fue. Ni siquiera el chinito de gafas está. Entonces, si se fueron los dos, peligro para la alianza de Han. El lobito CTL se va a farmear algunas kills, entonces le van a dejar free farm aquí. Le van a dejar free farm, gente. Cuidadito, ya. Miren, ya no les están sacando de la torre. Se les está haciendo muy complicado a los de Han. Tema de horario, gente. Está complicadito. Este horario es muy bueno para que luchen. Tendría que tomarlo muy en cuenta el campamento rojo. Deberían tomarlo muy en cuenta. Están tratando de atacar esta torre. Difícil también.
Es que tampoco hay muchos de Han. Miren los poquitos que hay. Antes había un poquito más aquí adelante. Aquí ya no hay muchos, se fueron algunos. Igual los de Tig se deben haber ido porque ya no está el tigre árabe. Y sin el tigre árabe no pueden presionar tampoco. Dice, ya era hora que ganáramos una, dice, en todos los aspectos. Si en este caso, pues, les favorece mucho el tema del horario. Yo les diría que a esta hora es muy buena para que puedan luchar. Así aprovechan el tema de la actividad de cada alianza. Déjame ver los de Dog y KTA. Dog y KTA, déjame ver. Estos todavía siguen luchando. Es que KTA, aunque no tenga un jugador así como el nivel de Robot o el Tigre Árabe y Capal, son muy activos. O sea, están 100% peleando. Estos todavía siguen luchando ahí a tope. Y le están dando buena pelea a la alianza de Doc. Mire, y eso que Doc tiene este terreno de aquí, les está haciendo difícil hacer el pare del ataque de KTA. Cuidadito ahí. Dice, lo que tienes que ver es lo poco que avanzan. En 3 días no llegarán al árbol. Veamos que tienen mucho. Es que son muchas cosas en pro y en contra, ¿no? Cuidado, bueno, si es que no ganan ya es cuestión de dar el todo de por todo, hasta la última hormiga. Ganar o perder ya no importa. Ya no importa, gente. El que gane el mejor es aquí ya. Dice, el problema es que esas alianzas sí se van fuerte, los demás ganan ventaja porque solo entre los fuertes se pueden dar cara, dice. Las demás solo son pulguitas pegando. Aunque no creas, molestan las pulguitas, aunque no creas. Yo estuve molestando ahí, mira. Llegué yo y empezamos a ganar también. Mentira. Dice, chales, esos los tienen abandonados, dice. Me siento mal por eso. Sí. Tienes mucha razón. Estos de acá están aquí a lo lejos. Sí, tienes mucha razón. Las ganancias de hoy son solo el comienzo de un largo camino para el campamento rojo. El campamento azul son equipos inteligentes, fuertes y absolutamente profesionales. El buen Soul, miren. El buen Soul sabe que no puede contra el campamento azul. Es que en sí, gente, jugar con estrategia, jugadores fuertes. Aquí ya es luchar por diversión. Ganar o perder, gente, ya es tema de un poco ya de avaricia, ¿no? El que pueda ganar y diga, mi alianza va ganando 2 barren y así, y es la alianza más fuerte y así, gente. Pero está bien por ahora. Como le digo, como pinta esto, puede que la alianza de Cole no gane en este bar. Bueno, si es que no ganan, no importa. Lucharon en sí. Y llegaron muchos jugadores fuertes a Cole. Esperemos que los jugadores fuertes que llegaron a Cole se queden. Porque si se quedan, significa que ya forman parte de la familia y ya es cuestión de que sigan llegando jugadores más fuertes. Y en Tig igualmente, como ya tiene un poco más de prestigio, que han ganado 2 más. Van a llegar muchos más jugadores fuertes y ahí va a estar complicadito. También. Dice, lo más triste de todo es que Tony lleva 7 islas y no ha ganado ni una. Sí. F en el chat, gente. F en el chat. Yo sí no he ganado ni una isla desde que inició, gente. La etapa beta. Todas las islas que han pasado. Cuando fui líder no gané ni una. Estuvimos a punto de ganar una, gente. Solo que se volvieron en nuestra contra, me acuerdo, al final. Y no ganamos ni una. Ni en el Barrenland hemos ganado, gente. Espero que este Barrenland tengamos la posibilidad de por lo menos perder con honor. O sea, que valga la pena perder. Y no por cualquier cosita. Es así, gente. Dice, no estoy de acuerdo con eso. Dice, las cuentas grandes o pequeñas son todas importantes. Los fuertes necesitan a los pequeños para llegar a grupos y cuando más activo sea el jugador, más ayuda al equipo. También, es que son opiniones también de distintos líderes. Es así, gente. Es así. Saquen a Tony, dice por acá. Dice, mi granja Walter es un buen ejemplo. Al buen Walter ahí le dicen, gente. Ya saben, el buen Walter llegó también y lograron ganar también. Dice, Tony es la mala suerte, dice por acá. Ya, gente. Bueno, ahorita ya no me centro mucho en ganar. Antes tenía como decirles esa espinita que me decía, tengo que ganar por lo menos un barren. Siempre. Siempre decía. Yo decía, tengo que ganar un barren.
no un Barren, un Lost Island, porque cuando yo era líder tenía esa espinita, digo, ya esta vez vamos a ganar. Pero estábamos a punto, gente, y nunca ganábamos. Nunca. No ganábamos, se nos complicaba. Y hasta que dejé de ser líder, gente, ya tuve menos presión. Y hasta tuve más tiempo para disfrutar el juego. Porque a veces cuando eres líder te tomas muchas presiones. Y no disfrutas como el juego como si fueras un jugador más. Dice Tony la buena suerte por acá. ¿Ven algo? Tony se unió a Cole y empezaron a complicarse las cosas. Donde Tony pisa todo se acaba, dice por acá. Que va. Bueno, quién sabe, ¿no? Quién sabe. No sé si para el siguiente Barren la alianza de Cole se quiere inscribir otra vez al Barren. O como dijo Soul, se van a inscribir a los Island. No sé qué vayan a hacer. Keiber, ¿cómo estás? Dice bendiciones, hermano. Dale, crack. Bendiciones para ti también. Mejor que no vino M&M, dice por acá. Si no, hubieran perdido también. Dice... Y yo me acuerdo, Tony, cuando hacías las transmisiones decías, este Barren lo vamos a ganar, somos la alianza más fuerte. Luego decías, gentita, nos traicionaron. Exacto, gente. Es lo que nos pasaba. Y nos traicionó una alianza. Bueno, ya saben la historia, los que me siguieron desde los primeros Barren cuando era líder, ya saben ese lore de los fieles, digamos. Donde ahí sí me traicionaron, eso sí. Dice, por eso es, dice, porque estamos arruinando nuestro Discord perfecto y el Barren. Por eso puede ser Sol. Puede ser. Ahorita, peleas, ahorita ya Tig se fue. No hay el tigre árabe. Ahorita está descansando la alianza de Cole hasta que ya se construye la torre, perfecto. Ahorita la prioridad es seguir atacando esta torre de aquí. Cole no va a parar, va toda furia, gente. Esta torre de aquí, ¿cuánto tiempo queda? 6 minutos, ojito, peligroso. Como no está la jugadora Tigulí y el chinito de gafas, puede perder esta torre, gente. Cuidado. Tony muestra un reporte para ver las estadísticas de Cole. ¿Quieres ver las estadísticas de Robot? Déjame ver. Esperemos encontrar, porque arriba estaba un reporte que mandó Robot. Es que no hay muchos reportes que compartan todos. Pero sí te puedo mostrar una de Robot si nos mandó. Una sí. Déjame ver por acá. Y veamos más arriba. Esperamos que logre cargar y no se haya borrado los mensajes anteriores. El buen Keiber ahí renovando la membresía. Un saludito para ti, crack. Igualmente bendiciones para ti. Déjame ver. ¿Será que ya me pasé? Hijo, hay muchos mensajes, gente. Tac. Creo que ya estamos llegando. Por aquí era donde vi un reporte. Ok. Hoy creo que me pasé. No veo los reportes. No hay. Ok. Es que no veo ni siquiera mis mensajes, gente. Toca llegar a donde yo escribí. Donde agradecí también. Acá, por acá. Aquí es. Han escrito demasiado. Aquí está, por ejemplo, MCMC, gente. Por acá está MCMC. Ya saben, jugador mixto. Es que en sí, gente, estas hormigas se sorprenden. Insecto nivel 79, MCMC. Y ahí pueden ver, gente. Sin duda AD es más fuerte que MC. Porque tienen insecto nivel 82 cuando acabamos de verlo. Tiene arriba de 2000 de daño. Muy buena ahí. Y el jugador de ti, gente. 2.4. Es que es un jugador fuerte también. Por acá arriba está ya el de Robot.
Si no me equivoco, más arribita de este estaba el de robot. Más arribito, si no se perdieron, gente. Es que debo ver donde yo escribí agradeciéndole a robot. Listo, aquí hay un ataque donde falló contra el tigre árabe, por ejemplo. Miren las estadísticas. Robot contra el tigre árabe. Ahorita le supera mucho en estadísticas. Las bonificaciones hacen bastante diferencia. Robot tiene 926 ahorita de vida en las arqueras y 962 en guardianas. Pero obviamente le gana el tigre árabe. Pero sí, para que chequen una barbaridad lo que se llevan aquí los jugadores altos a full. Y jugadores mixtos. Déjame ver por acá. Sí, jugadores mixtos. Solo que el tigre árabe usa la transparente. Usa la transparente el tigre árabe. ¿Cómo pueden ser tan fuertes, crack? Ah, también no es la... No, esta sí es la pro de robot. Esta sí es la pro de robot, crack. Esta sí es la pro. Solo que ganarle al tigre árabe en este ataque, gente... Cuidadito. Creo que no había todas las hormigas. O en sí tenían todas las hormigas. Sí. Tenían todas las hormigas en la formación. Aquí ya depende mucho de la suerte también. El poder del dinero, exacto, gente. Llegar así es el poder del dinero. Vale. Aquí ya depende mucho de la suerte. Porque en sí se dan cuenta... Tanto ti, bueno, como le superan estadísticas, la velocidad de combates tienen igual. Aquí así depende mucho de la suerte. Depende mucho de la suerte. Sí, el jugador de ti, gente, arriba de 1000 de vida. Una barbaridad eso. Una barbaridad. Por acá arriba también había otro reporte. Hay muchos más, solo que es ver hasta arriba, gente. Es ver hasta arriba. Es ver hasta arriba, gente. Cuidadito ahí. Dice, no es la pro de robot. ¿Cuál es la pro de robot? Hasta donde yo sé es la pro casi Berserk, que es la pro de robot. Eso no es la suerte, eso se llama Nimble, dice por acá. Tienes razón. ¿Puede ser que la Nimble esté mejor que la transparente? Tony, pero ¿quién es el más fuerte de ahí? Ya te diría que todos están a nivel, pero si vemos por estadísticas y ese tipo de cosas, el tigre árabe. El tigre árabe. Puede ser, no, dice, claro que sí. Sí, en el anterior Barren Land el gatito payasito era muy fuerte. Porque en ese momento gatito payasito tenía más velocidad que combate de todos. Y les ganaba muchísimo. Les ganaba muchísimo a otros jugadores. La velocidad del combate te juega mucho en contra también. Entre tigre árabe y Cloud Cat. No lo sé, gente. Cat también es muy fuerte. Creo que Cat está al nivel del tigre árabe, yo creo. Yo creo que Cat está a nivel de tigre árabe. Pero Cloud Cat... Creo que los tres están ya a nivel. Y eso que Cat usa las tres formaciones de las hormigas, ¿se han visto? Él usa en primera guardiana, segunda arquera y al final transportador. Creo que usa en segunda transportador, algo así es. Cat, ¿de qué servidor es? Creo que está ahorita en el 500... En el 500 está ahorita, creo. Pero era originario de otro servidor. Dice, todavía tengo pesadillas con ese gato payaso. El gatito payasito, gente. Jugador muy fuerte. Lo que parece raro es que ese tigre no tenga 3. Eso también me parece muy raro, Leonardo. Me parece muy raro. Más bien quiso dar prioridad al dinero y invertirle toda a la flora mutante, puede ser. En vez de tener 3 T10, le invirtió toda la flora mutante. Que también le da bastante beneficio. Aunque... Tienes razón, crack. Ya lo que tiene invertido la cuenta, sacarse otra T10 no le costaría mucho más, ¿no? Dice, ¿tienes el video, Tony, del gatito?
O sea, de Cloudcat. Sí, gente. O sea, era la primera versión del Barren. Cuando fue la victoria en la que ganó el campamento azul. Ahí pueden verlo, gente. Ahí pueden ver las transmisiones que tenemos en las anteriores. Ahí está. Es BMS del servidor 83. Creo que era 82. No me acuerdo si era 82 o 83. Pero uno de esos servidores está BMS. Todavía Cloudcat sigue en la alianza de BMS. Yo lo vi en una captura que me pasó un jugador. Todavía sigue en BMS. Tony, ¿qué cuenta estás metido? Estoy en una granja. La cosa es la rama T10 cuando tienes las 3. Te da muchos buffs. Ataque, vida y él no tienes. También. Tiene razón Aldaldo. Bueno, como tiene 2 T10. Como tiene 2 T10. Te permite avanzar hasta cierto punto. No sé si ahorita todos los Pay to Win ahorita tengan ya completada la rama de excelencia de... La excelencia, ¿cómo se llama? Excelencia de combate, no es excelencia de combate. La mejora de excelencia es. No sé si ya todos, por ejemplo, si Robot ya tiene las 3 T10, puede que ya tenga esa mejora de excelencia al 100%. No lo sé. O cuánto dinero costaría subir al máximo todo eso. Igual tener 3 T10 ayuda más en el hongo mutante. La nueva hago si tienes cosas buenas. Verás, tener 3 T10, obviamente en combate eres más fuerte porque las 3 unidades, pues, podrías llevar unidad 1, 2 y 3 con las 3 tipos de unidades y te haces muy fuerte también. En pocas palabras se puede hacer mucho más fuerte todavía. También. Cuidadito, gente. Que se viene ahí el tigre árabe también potente. No creo que todavía todos estén completando al 100% la mejora de excelencia. Dice, ¿qué pasó, Tony? Espero y estés bien. ¿Cómo va el barrio? Estoy muy bien, Orchid. ¿Cómo estás? Bienvenido. Perdón, acabo de llegar. Bienvenido, crack. No te preocupes. Nada de perdonar. Bienvenido, crack. Ahorita van bien. Van muy empatados ahorita hasta este punto. Hasta que se defina después de unos días en el periodo de liquidación. 5.5 millones de criaturas. No me... De resto... Son 5.5 millones de resto de criatura. Completar la mejora de excelencia. No me hables. Imagínate. 2 millones te cuesta 10 meses. $5 millones. Una barbaridad. Estamos hablando de que casi completar la mejora de excelencia casi son... Bueno, es que ya va a llegar a un punto donde ni siquiera el día de construcción completa si saca las 9 recompensas. Casi 3 años de juego para solo completar la mejora de excelencia. Es como subir 3 T10 al 100% casi. Tony, me faltan 8 clases místicas para poner Estrella Roja gris. Buena, Kaver. Si le subes mucho mejor. Lo peor es que si te enfocas solamente en eso, no completas los servidores. Sí, tienes razón, Arnaldo. Es que va a llegar un punto donde cada evolución te va a costar demasiados restos. Es que es mucho. O sea, no hay cómo ni mantener esa evolución a algo bueno. Qué barbaridad, gente. O sea, si se ponen a pensar, uff. Mejorar todo eso es una barbaridad. Ya se fue. Ya se fue, gente, la jugadora Tiwili. Ah, no. Estaba mal ubicado, gente. Yo pensaba que aquí era donde estaba la jugadora Tiwili. Acá están. Ok, parece que ya llegó la jugadora Tiwili porque ya están controlando un poco más la torre. La dejaron casi al 14%. Cuidado, ojito eso. Dice Tony, gracias a ti he mejorado. Dale, Kaver. Sí, es poquito a poquito, crack. Lo importante es... Si necesitas un poquito más de ayuda y eso, puedes escribir por Discord, no te preocupes. Tony, ¿cuál es mejor? ¿Acacia, acechadora o diente? Hijo de verás. Yo te diría que descarces la acechadora. La acechadora es muy buena. Acacia y diente entre esas dos está algo potente ahí. Pero si vas a escoger entre esas dos, la acacia. Pero puedes usar las dos si es que no tienes otra opción. Puedes usar las dos.
Pero en sí acá sí es mejor. La velocidad de combate te ayuda mucho más. Te da más oportunidades de atacar a tu equipo. O sea, da muchos buffos esa hormiga. Y en sí activa demasiado. Dice, para PvP es Acacia. Para PvE la acechadora. Exacto, para PvE la acechadora. No, no es muy buena la acechadora para PvP, gente. Mejor prioricen hormiguitas que les sirvan a largo plazo. Tengan en cuenta que hay hormigas que también son muy buenas, tanto para PvP y PvE. Yo lo que ando esperando es la Golden, gente. Hasta ahorita no me sale. No me sale la Golden. Por ahora voy a tener que mejorar las chinches a 7 estrellas. Y luego de eso voy a diente a 7 estrellas. Y luego voy a enterrador. Nada más. Dice, no es muy buena, dice el Tony. Dile la verdad, dice, no sirve para nada en PvP. Es que, verás, algunos dicen que es buena. Por eso es que digo, no es muy buena. Muchos dicen que sí es buena para PvP. No lo sé. Y por ejemplo, yo lo utilicé en transportadoras. No es muy buena para transportadoras. Así que es mala en transportadoras. ¿Quién sabe en guardianas es buena, crack? ¿Quién sabe? Muchos guardianas me han dicho que la acechadora está buena. No lo sé. Somos dos, Tony. Igual la espero. Ya veo, Walter. Toca seguir esperando. Por acá dice, ¿qué es la habilidad de condición, Tony? La habilidad de condición, dices. ¿Qué hormiga tiene esa habilidad? No he visto que una diga habilidad de condición. Mi tropa va a ser acechadora 3 estrellas, carmesí 5 estrellas y muerte 5 estrellas. Ya veo el nano. Para PvE está muy bien. La habilidad de condición, Tony. ¿Cuándo llegará el evento 9x10 en huevos dorados? Rodrigo, puede que llegue a finales de este mes o a inicios del siguiente, porque ya pasaron 2 meses desde que salió el último 9x10. Usualmente sale 3 o 4 meses después, desde que haya empezado el último. Entonces estamos hablando que estaría tal vez en noviembre. Claro, estamos en agosto. Agosto, septiembre. No, en septiembre y octubre más o menos. A finales de este mes, septiembre, octubre más o menos. Tony, ¿a dónde tan guapo? ¿Qué va, gente? Estamos relajaditos. ¿Cómo va la presión, gente? Está bien. No hay problema. Están casi empatados. Todo se va a definir en el periodo de liquidación. Y es más, si es que la alianza de Col no ligar hasta el árbol, ahí sí se complica. Porque les ganan por puntos de competencia hasta que llegue el momento de tomar la estructura. Ahora que lo pienso, el tigre árabe no tiene a 8 estrellas la fantasma. Eso y sumando lo de las 3 T10 puede volverse una bestia. También, buen punto. Ayer un pay to win de mi alianza se sacó 2 cristales. Le salió una antes de llegar a los huevos del 600 y en el 600 se sacó otra. ¡Qué barbaridad! Pero es jugador, transportador o arquero. Si es transportador va de lujo. Es que si te empiezan a salir las hormigas que meten transportadoras mucho. Es que la cristal dorado, gente, una barbaridad. Yo conozco jugadores que nunca les ha salido las chinches, pero les sale primero cristal dorado. Y créeme, que te sale cristal dorado, se potencia demasiado tu unidad. O sea, se vuelve muy rota. Es transportador, mejor. Mejor, crack. Mejor. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. En el huevo 600 la escoges. Ah, ok, pero ya le salió antes llegar a los 600 y en el 600 la escogió. Ok. Sin duda, no, muy buena hormiga. Muy buena hormiga, sinceramente. Ya saben, hay jugadores que escogen bien las formaciones y así sucesivamente. Por ahora, miren, el tema de los enfrentamientos en este Barren Land es más a favor para el campamento azul. Si siguen presionando así, podrán mantenerse al margen y hacer que este Barren Land sea más divertido y que las kills de aquellos jugadores muy fuertes siga subiendo. Por ahora, muy difícil que el campamento rojo pueda llegar al árbol. Difícil, lo veo muy difícil. Unos 1500 para llegar a 600. Hijo, 1500 dolaritos, gente, para llegar a los 600 huevos. Yo tengo 3 cristales, pero no soy transporte. Ya veo poquitos. ¿Qué jugadores, gente? Mucho troll.
Dice Tony, hasta mañana. Fue un placer venir a saludarte. Bendiciones para ti y tu familia. Dale, Kyber. Igualmente, cuídate mucho. Y bendiciones para ti. Y éxitos en todo, crack. Dale con todo ahí. Dice, buen día, Tony. ¿Cómo está el campamento? ¿Algún avance? Están ahí. Están ahí. Al parejo, si quieres ver puntos de competencia. Mira, puntos de competencia va ganando el campamento rojo. Y en puntos de maravilla van empatados. Pero como pinta, y si esto queda hasta el punto del periodo de liquidación, estaría ya perdiendo el campamento rojo. Porque en sí, 2340 tendrían para el periodo de liquidación. Y el campamento rojo, 1940. Entonces estarían perdiendo. Si es que no logran tampoco llegar al árbol, sacarían más puntos todavía los del campamento azul. Triste es mi vida, dice. Tengo Nimble a 8 estrellas y me dan 2 más. Y yo creo que cuando abrimos los huevos, ¿te acuerdas que también te salieron más acá? Es una barbaridad. Tony, yo también me voy, dice. Las 12 pm aquí nos vemos. Dale poquito, cuídense mucho. Cuídense mucho, gentita bella. Dice, el que tenga el árbol ganará. Si el rojo no pasa, y es GG. Así es, gente. Ahí ya se define todo. Ahí sí ya sabes quién gana y pierde ya. Viste que la hormiga del Barren, que es melee para transportadoras, potencia con su octava habilidad muy fuerte a la Golden Crystal. Y su quinta habilidad, que para mí es la mejor. Por eso es que dicen que esa bufea mucho la Cristal Dorado. Y hablas que es su octava habilidad de la melee. O sea, la melee está mejor. Qué barbaridad. Es que la octava dice en las rondas 2, 4 y 6. Nuestras dos tropas de transportadoras es de forma aleatoria. Tienen un 32% de probabilidades de aumentar su quinta habilidad al 100%. Ah, ok, es por esto que es muy buena. Si la habilidad requiere preparación, hay un 42% de probabilidad de saltarse una ronda de preparación. Ojito. Vale. O sea, aumenta las probabilidades de activación. Imagínate que esto la... Bueno, en sí, crack, esto no dice que va a bufear directamente a la Cristal. O sea, verás, esto es de forma aleatoria a dos tropas de nuestro equipo. Significa que, por ejemplo, puede bufear bien a la línea 1, a la 3, o la línea 1 a la línea 2, y así sucesivamente. Entonces, no es que necesariamente va a bufear a Cristal Dorado. Necesita la suerte de que le llegue estabilidad a la línea de la Cristal, por ejemplo. Si le llegara, tienes el 32% de probabilidad de aumentar su habilidad al 100%, pero es muy baja esa probabilidad. Bueno, si es que le tocara ese 32%, le da que sí o sí active la habilidad. Es una barbaridad eso. Y la habilidad requiere de preparar, y eso aún más. Ya saben que algunas hormigas tienen etapas o periodos de preparación. Y si quita esa etapa de preparación, hace que la hormiga pueda activar más habilidades en una ronda todavía más. Entonces en sí, no la veo que bufee a Cristal Dorado. No es que bufee a Cristal Dorado. Si hubiera dicho, por ejemplo, que bufeaba las 3 líneas, ahí sí ya era otra cosa. Ya. Hasta las chinches se bufeaba también. Es que también tiene esquivar. No le hace mucho daño si es que tiene la probabilidad de esquivar. Interesante. Interesante. Por ejemplo, si tuvieras en tu formación Chinches o Golden, bien, sí o sí a Chinches o a Golden le va a bufear. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno de esta habilidad. Si tienes a Chinches y Golden en tu propia unidad y en primera línea cambias Enterradora por esta hormiga, sí o sí estaría bufeando a las Chinches y a la Golden en sí. A ver, nuestras dos tropas de transportes aleatorias tienen... A ver, espérate. Espérate. Esta se puede bufear a sí misma. ¿Puede ser? Esa la tiene el que te digo que compra huevos. ¿En serio? Ok. No sé si esta habilidad bufea su propio equipo. Porque imagínate, si esta no tomara en cuenta su propia línea, sí o sí estaría bufeando a Chinches y Golden, por ejemplo. Y ahí sí o sí Golden estaría afectándose. Pero creo que en sí se puede bufear a sí misma. Puede ser. Y esto le daría... Si es que se bufea a sí misma, imagínate. Si se bufea a sí misma, estaría activándose varias veces esta habilidad también.
Interesante. Solo dudo si es que se bufea a sí misma también. Probabilidades maximizadas. Ok, ok. Bueno, sacándole 8 estrellas. Bueno, subiendo al nivel 10 ya es 50%. Es un poco más alto ya. 50% más. Ok, ok. Claro que sí. Y en nivel 10 ya es 50%. Sí o sí se activa o no. Ya es como tirar una moneda al aire, ¿no? Ok, solo no sé si se puede bufear a sí misma. Porque si no se bufea a sí misma y dice que dos tropas aleatorias de tu equipo, sería solo Chinchis y Golden y ya estaría muy, muy rota entonces. Sin duda estaría bufando Chinchis y Golden en sí. Pero si se bufeara a sí misma también daría más chances. Wow. Ay, cositas, gente, también. Solo bufea esta amiguita de aquí a como pinta. Hace que tú puedas atacar más veces. No atacar más veces. Hace que tú puedas activar más habilidades y que el porcentaje pueda aumentar. Pero en sí ya saben que Golden usualmente no necesita que le alcen muchas la prueba de activación. Porque en sí activa demasiado ya su hormiga. Sí es muy interesante para hacer pruebas. Tienes razón, Ángel. Para hacer pruebas está interesante. Para ver qué tan... Lo malo, gente, es que en los reportes no puedes ver qué habilidades puede activar o qué habilidades puede afectar a ciertas hormigas. Porque si tú te das cuenta qué habilidades afecta a ciertas hormigas, eso sería un plus muy bueno. Porque ahí te das cuenta si es que no se bufea a sí misma o si no echaría muy buen rendimiento a dos hormigas que son muy fuertes. Porque imagínate, las chinchas asesinas a veces activa bien y otras no. Es como a veces le cuesta también. Pero si le afectara siempre esa habilidad, hace que esa hormiga siempre estaría activando. Y eso sí ya le da un bufo también a las chinchas. O sea, llevar una unidad de esa hormiga le veo muy bien. Lo que he notado en el juego es que a las transportadoras les dan más probabilidades, o sea, que puedan activar más habilidades. Eso es un poco raro también. Interesante, gente. Por ahora esto es lo que va y lo que pinta de este Barrenland épico, gente. Hemos hecho ya 3 horas de transmisión. Me parece muy interesante. De aquí vamos a hacer un poquito más de transmisiones, un poquito más seguido, para ver cómo van avanzando, para así irles contando cómo va avanzando este Barrenland épico. Hola Tony, ¿me haces un resumen? Apenas entro al directo. Bueno, ya estamos llegando al final, ya me iba a despedir, pero por ser tu crack, claro que sí, verás. Hasta ahorita en el Barrenland, el campamento azul tiene muchísima ventaja, ha dominado bastantes zonas. La zona sin bonificación la tiene completamente coronada y en completa acción el campamento azul. El campamento rojo ahorita está tratando en lo posible de hacerle frente al campamento. El campamento rojo está haciendo todo lo posible por hacer frente al campamento azul. Están peleando a tope. La alianza de Tig por ahora perdió varias torres. La alianza de Cola ha presionado mucho. Está avanzando muy bien. Ahorita el siguiente objetivo es seguir presionando al campamento rojo. Que en sí el objetivo es llegar al árbol. Por lo menos para ajustar los puntos de competencia. Pero en sí si no logran hacer alguna que otra cosa. Por ejemplo dominar esta zona de acá. Que es un poco dificultoso en el periodo de liquidación. Es donde ya se definen los ganadores. Por ejemplo si el campamento rojo no llegara al árbol. Ya se definiría quién es el ganador. Y en sí pues esto es así el tema de los Barrenland. Por ahora tema de kills para los que van llegando se han definido de las siguientes maneras. Poder, no este es poder, muertes de hormiguero. La jugadora Tigulí 7.2, el tigre árabe 7.2, el jugador de lobito de CTLS 6.7, el chinito de gafas 5.1, robot 4.7 y capal 4.6. Por ahora esto es lo que ha sucedido y está pasando todavía en el Barrenland. Han luchado con honor hasta el final, gente, hasta la última hormiga. Sin duda esta guerra va a seguirse alargando mucho más. Aún mucho más. Solo que ya no va a haber mucha acción. Ahorita ZLS está peleando contra Han. Para que lo tengan en cuenta, ¿dónde están peleando? Están peleando por acá, gente. Miren. Pero parece ser que la jugadora Tigulí ya llegó y no están logrando derrotar la torre. Porque ya estaba por caer esta torre de acá. Vale, Tony dice. Ve a descansar. Dale. Claro que sí, John. Cualquier cosita. Cuídese, Jan. Cualquier cosita, gentita bella. Pueden hablarme por Discord. Los que estén nuevos en el juego. Pueden preguntar por Discord. La descripción está en el grupo
o en la descripción del link de la transmisión, gente. Si quieren, vayan. O si no, se las dejo por aquí para que los que quieran unirse al grupo de Discord. ¿Vale? Acá copiamos y pegamos aquí. Los que quieran unirse al grupo de Discord. Ahí se los dejo. Voy a dejar un mensaje fijado ahí. Y listo. Cualquier cosita estaríamos hablando en una próxima transmisión, gentita bella. Cualquier cosita ahí nos vemos. Cuídense mucho. Me la pasé muy bien. Espero que se la hayan pasado también. Un abrazo, bendiciones y abracitos, gentita bella. Bye, bye.